esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es León, no es, por ejemplo, Burgos, no es Despeñaperro, no es la zona de las Navas de Tolosa, no es Córdoba, pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar del 800 aniversario que se cumple precisamente hoy. Tú que lo estás escuchando, si lo escuchas el primer día, hoy lunes 16 de julio, se cumplen 800 años de la batalla de las Navas de Tolosa. Básicamente podríamos decir que fue el punto de inflexión. De ahí ya los musulmanes en la península ibérica no se pudieron recuperar, y fue su total declive hasta la toma de Granada en 1492. Y vamos a tratar de la batalla en sí, de todos los prolegómenos que hubo en la batalla, porque es muy interesante ver todas las cosas que se suceden antes y ver por qué se llega a ese sitio y por qué se vence, porque se vence tiene bastante que ver con la situación que tenían los cristianos, y ya lo veremos, y también los musulmanes, por cierto, ya lo veremos, los almohades. Y para hablar de todo eso, pues tenemos aquí a don Rodrigo, que no es Díaz de Vivar, pero casi. Muchas gracias por el cumplido. Buenas noches a todos. Buenas noches, amigos. Sí. Y tenemos también buenas noches, buenos días el que lo escuche el día 16. Y tenemos también a Jesús, Jesús, que es @bucaner en Twitter. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, Goyo. Un placer como siempre. Nada, hombre. Y tenemos, por supuesto, a nuestro experto en la Edad Media, que nos ha llevado hasta aquí, hay que decirlo. Es como iba empujando, el que iba tirando el carro, literalmente. Aquí tenemos a José Carlos Gracia, es del grupo Pascual Vivas, pascualvivas.es. ¿Qué tal? Buenas noches, José Carlos. Muy bien, buenas noches. Aquí agotado, ya tengo el caballo agotado de tirar el carro. De la medieval. Hemos llegado. Hemos llegado por fin a la nave de Tolosa, por fin. Sí. Además, en una fecha preciosa. O sea, coincide el lunes que viene con además se fue el lunes. La batalla de la nave también coincide hasta el día de la semana, fue el lunes. Entonces, ideal que hoy 16. Yo digo que aunque estamos grabando un par de días antes, pero hoy 16 lunes, la gente que escuche esto coincide con el día de la batalla y creo que es una grabación preciosa. A ver qué tal nos sale. Sí, y además el que lo escucha por la mañana es que va a decir, pues en estos momentos ya debían estar preparando la batalla. O sea, es que es así, pero literalmente. Además que estuvieron todo el fin de semana ahí viendo, bueno, a ver si atacamos, no, bueno, el lunes nos vemos, ¿no? Pues fue una cosa así, ya lo veremos. Y bueno, hemos llegado hasta aquí, pues como hemos dicho, porque has estado tirando tu carro ahí vigorosamente, y tan vigorosamente que algunos oyentes han dicho, pero qué velocidad, que hemos pasado aquí 3 siglos. En el último programa pusimos el KERS y la verdad que es verdad que nos fuimos un poquito no nos fuimos, sino que realmente había que a veces hay que correr un poco y dar las cosas un poquito de prisa. Pero yo pienso que hombre, se puede desmenuzar luego todo aquello. Es que hablamos de muchas cosas en poco tiempo. Exacto. Pero luego ya se puede desmenuzar. El caso es llegar un poquito con una idea clara a hoy que es el programa clave. Exactamente. Nuestra idea era llegar hasta aquí, pero para llegar hasta aquí había que ver todo lo que pasa antes. Es que no dice la nada de todos los hay soltar. Pues eso no tiene ningún sentido, no sé cómo lo veis vosotros, pero bueno, aquí estamos y vamos ya estamos preparando. Yo tengo ya la cota de malla preparada, no sé qué lleváis vosotros preparados. ¿Qué os habéis traído? ¿Tenéis escudero o tenéis caballo? ¿Qué tenéis? Yo con el calor que hace tengo una cerveza. Madre mía. ¿Y tú, Jesús, qué te has traído? Jesús se nos ha caído. Sí, no, aquí estoy. Un flechazo. Decía que yo una rodela y un mandoble, que el equipamiento básico. Vamos. Yo llevo un turbante y estoy de quinta columna entre las filas musulmanas. ¿Te han encadenado o no? No, estoy con los arqueros kurdos. Ah, mírales, ostras. Fíjate, ya veremos que eso realmente era el arma fuerte de los musulmanes allí. Los arqueros era clave para la batalla. Bueno, pues nada,
decir que nosotros pues somos los compañeros de Histocast y nos podéis encontrar en histocast.com, en Twitter en @histocast y bueno, yo soy Gojix, @Gojix_Salduero en Twitter y que nos podéis seguir. Y nos vamos a meter ya en harina, vamos a meternos en harina y vamos a ver por dónde nos quedamos en el anterior Histocast referido a la Edad Media, que fue desde el año 1000 hasta estos momentos, hasta la batalla del Arco, la invasión almohade, y vemos que en la batalla de Alarcos, o sea, hubo una invasión, digamos que hubo varias invasiones así de, como diríamos, de yihad, o sea, de oleadas así radicales de musulmanas, ¿no? Y entonces una de ellas, la última, fue la almohade y fue, bueno, supuso una grave amenaza, es que directamente formaban un imperio en todo el Magreb y supuso una grave amenaza aquí en la península ibérica, y directamente es que en la batalla de Alarcos infligieron una derrota terrible a las tropas castellanas y dejó una situación como un poco vulnerable a los cristianos. ¿No es así, José Carlos? Bueno, pues sí, vamos un poco a empezar a situarnos, sí, como tú lo has dicho, Goyo, que hagamos las anteriores grabaciones, para el que escuche esto por primera vez, que sepa que en el Histocast ahí hemos hecho un poquito un proceso histórico de la Reconquista, hemos grabado 3 programas antes. Entonces, aunque los que lo han escuchado ya lo sabrán, pero un poco me gustaría hacer referencia a los puntos, digamos, claves para mí de lo que es la Reconquista. Uno es cómo los visigodos, una vez que son vencidos por los árabes, digamos, dejan ese pozo que hablamos en el primer programa, que va a hacer que la Reconquista tome fuerza, tome forma, es un efecto de Reconquista en sí, es decir, hay un sentimiento de una tierra perdida. Eso ocurre en el 722, en la batalla de Covadonga, en la que hablamos en el primer programa, es decir, también como punto de inflexión hacia el comienzo de la Reconquista y el reino de los Tours, etcétera. Eso ya está hablado. Otra parte importante que me gusta comentar es cómo luego, allá por el año 939-940, se produce, el 39 concretamente, se produce la batalla de Simancas, que hablamos de Abderramán III con Ramiro II de León y Fernán González conde de Castilla. ¿Por qué es importante esta batalla? Porque se va a consolidar la frontera del Duero. Es muy importante ver los avances. Como hablamos en el anterior programa, siempre ha habido ataques fuertes de personajes a modo de yihad en muchas de las ocasiones contra los cristianos. En esta época fue Abderramán III y fue frenado por Ramiro II de León en la batalla de Simancas. Importante este paso para consolidar el Duero. Luego, por supuesto, esto fluctúa norte-sur, norte-sur, sur-norte, decir, pero el hecho del año 939 es muy importante, la batalla de Simancas. Luego he querido también tomar como punto de referencia el año 1085 la toma de Toledo por Alfonso VI. Muy importante la toma de Toledo, en cuanto que estratégicamente Toledo es muy importante, pero simbólicamente es más importante todavía. Es decir, sí, la frontera ya se traslada del Duero al Tajo y cae Toledo, que era un símbolo de poder. Es decir, la caída de Toledo supone un poco un golpe para el mundo musulmán, y esto también viene provocado por los reinos de Taifas que suceden, como hablamos en el anterior programa, después de la muerte de Almanzor, el caudillo Almanzor al que hizo frente sobre todo el conde de Castilla, ¿no? Bueno, y después ya con Alfonso VI, como antes fueron los Abderramán III, contra Alfonso VI, digamos, es la yihad enviada desde el norte de África a la península para contener a los cristianos, fueron los almorávides, ¿vale? Bien, ese es el tercer punto. Y el cuarto punto es cómo después de Abderramán III y los almorávides vienen los almohades, es decir, otro imperio, otra yihad, por decirlo así, de otras tribus diferentes, que vienen a restaurar el orden, ¿no? El orden que sobre todo religioso y social entre la población andalusí de la península, que consideran que se está desviando de los cauces de la moral y del orden. Entonces mandan a los almohades, ¿vale? Los almohades, que son los que vamos a hablar ahora, porque son los que van a luchar contra Alfonso VIII y los reyes de entonces, de los 5 reinos en la península. Entonces, bueno, un poco marcando estos 4 puntos, nos encontramos con que estos almohades atacan la península y vencen a Alfonso VIII en la batalla de Arcos. Muy importante la batalla de Arcos, que es el previo a la batalla de las Navas. Es un previo en el cual ahora mismo la situación en la península después del Arcos, que estamos hablando del año 1095, donde acabamos en el anterior programa, la situación es crítica. Es decir, Toledo no se pierde, pero la frontera que ya está bajando del Tajo hacia abajo con una velocidad pasmosa, se frena. Es decir, se pierden zonas importantes, y la frontera vuelve otra vez a la zona del Tajo.
incluso cómo será la situación de este golpe de Almohade, que es un golpe, digamos, que resuena en toda Europa, es decir, no es solamente en la península. Este efecto Almohade, digamos, causa miedo, digamos, ya no solamente en la península, sino en toda Europa. Ahora vemos un poco otras causas de por qué los almohades causaban miedo u otra cosa, cuando podemos hablar del asunto, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, no sé, podemos nombrarlo ahora. ¿Por qué causaba miedo? Porque realmente a mí me causa, o sea, no sé a vosotros, pero ¿nos causa curiosidad esto? O sea, que de repente sí, o sea, ha habido invasiones, como diríamos, radicales a la península, pero ¿por qué estos causaban especial miedo? Porque es que es verdad que causaban miedo, si no, no se hubiera llamado una cruzada, las cruzadas, y realmente hubo un seguimiento de las cruzadas, es decir, aquí vinieron 30.000 transpirenaicos, ¿no? O sea, entre alemanes y franceses y tal. O sea, esto no viene de porque sí. ¿Por qué podían dar miedo? Bueno, pues aparte del miedo que daban en sí los almohades, porque lo daban, porque evidentemente estas conquistas, digamos, rápidas, y realmente entonces en aquella época no había una constancia de número de tropas ni número de fuerzas, es decir, había mucha información y a veces interesada, ¿no? Entonces, todos los del mundo cristiano, digamos, teme que en Occidente, como pasó, digamos, Jerusalén, la cruzada de Jerusalén, que al final pues fracasó, pues hubiera otra penetración musulmana importante, ¿no? Pero aparte de ese choque de religiones y de culturas, se produce un tema que muy pocas veces se comenta, y es el tema económico, que es la base de muchos de los conflictos, ¿no? Hay que pensar que en esa época toda la zona del Mediterráneo está en una reestructuración económica importante, ¿no? Las sociedades están evolucionando rápidamente, y entonces había un control. Se intentaba tener un control sobre había un eje comercial que iba, digamos, desde Gran Bretaña a Flandes, el norte de Francia y hasta los puertos de Italia, un eje comercial sí. de transmisión de mercancías. Sigue habiéndolo, sigue habiéndolo. Le llaman la Gran Banana. O sea, exactamente. Pues fijaros una cosa que lo que son los almohades, ¿no? O sea, es un poco decir, vale, la reconquista, los almohades, la religión, pero había un factor que muchas veces se olvida, y es el factor económico. Los almohades estaban aliados o hacían comercio con los genoveses, un comercio muy importante, de manera que desembarcaban todo el oro del subsahariano que llegaban al Imperio Almohade, digamos, tenían que darle salida. Entonces, ese eje que hemos nombrado, norte de Francia, Flandes, Gran Bretaña, sí, funcionaba perfectamente. Es decir, que el oro almohade llegaba a Escocia, para hacernos una idea. Sí. Es decir, es un eje importante de comercio, y al mismo tiempo los almohades recibían contraprestaciones por parte, sobre todo, de los genoveses, que les servían de sustento. Es decir, el Imperio Almohade también tiene un sustento económico y un comercio con Europa. Hay que decir una cosa, que es que en esa época, en la Edad Media, prácticamente el oro que llegaba, prácticamente todo el oro que ingresaba en Europa, venía por esa vía, ¿eh? Esto es así, o sea, fíjate, la importancia de comercio. Sí, son infieles, no son cristianos, pero son los que traen el oro. Ojo. Claro, es que es un componente importante, no tampoco quedar al importar el componente religioso, el componente, no, ojo, que hay otros componentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente, sobre todo con el Reino de Aragón, los pisanos de Pisa, la ciudad de Pisa, el papado, incluso todo esto, en fin, lo ven con malos ojos. Decimos, hay que frenar más que, sobre todo los almohades, sobre todo a Génova. Decir, vamos a atajar este comercio y vamos a intentar debilitar el Imperio Almohade, donde le podemos dar caña. Es decir, es que es en la península ibérica. Por eso hablamos de un poco una organización, evidentemente, de reconquista y de cruzada, y también tenía un componente económico. No el más importante, porque vais a inventaros que no es el más importante, desde luego, pero ojo, que hay que tenerlo en cuenta, porque a la hora de montar la cruzada que se montó, aparte del componente religioso y moral, existía este componente económico que no podemos olvidarlo, ¿eh? Sí, que confluyen distintos intereses, como siempre. Exacto. Siempre hay varias cosas que hacen que te hacen la decisión mucho más fácil a la hora de decir, vamos a ir contra esta gente. Claro. Entonces, digamos, se les va a frenar en la península. Se va a frenar en la península, primero porque ahí existe ese espíritu de reconquista. Se quiera o no, la reconquista existe, es decir, desde el siglo VIII hasta 1492, es decir, los ataques musulmanes son constantes y el espíritu de reconquista pervive. ¿Que hay conflictos internos entre los reinos cristianos? Por supuesto, no cabe duda. Que diga hasta alianzas puntuales entre cristianos y musulmanes, sin duda. Pero el espíritu de reconquista sigue. De hecho, no hay parón, es decir, porque siempre que había
digamos, si distinguimos al Andalus, lo que era al Andalus, con una población más o menos con origen digamos, peninsular, vamos, no podemos olvidarlo, en la cual más o menos había una permisividad, había una convivencia, para decirlo así, entre culturas. Automáticamente, en cuanto esas convivencias se pasaban de la raya, de lo que consideraban raya esta gente, llegaban las tribus del norte de África a atajar el aperturismo, de alguna manera. Llámese almorávides, llámese almohades, llámese benimerines, o llámese como queremos llamarlo, automáticamente mandaban su yihad para reconquistar el territorio y reconquistar las costumbres, reconquistar el orden, ¿no? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta a la hora de ver todo este periodo histórico tan largo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que estábamos diciendo, los cristianos, además, de alguna manera, van a ser los que van a frenar a los almohades a la península, con un apoyo del Papa, un apoyo o sea, en el momento que se declara una cruzada, es un tema ya de palabras mayores. Aparte del tema económico que hemos dicho, evidentemente es que había un miedo a perder sobre todo lo ganado durante los años anteriores, ¿no? Sobre todo Toledo, la frontera del Tajo, había que seguir avanzando hacia el sur como fuera. Y bueno, entonces los cristianos españoles, que eran una sociedad ya muy militarizadas, tenían muy poquito, digamos, su desarrollo diplomático era muy, muy escaso, porque han vivido de la reconquista prácticamente desde siempre. Entonces, digamos, no miraron hacia el norte, no miraron hacia los reinos de transpirenaicos, sino que se fijaron sus objetivos hacia el sur, tanto Castilla, porque digamos que era la que llevó el peso de la reconquista, digamos, peninsular, y Aragón, que a partir de las Navas es cuando realmente va a correr territorio hacia zonas más meridionales. Aragón ya tenía su vista puesta en el Mediterráneo, y Génova era un problema. Vamos a ver todo esto, digamos, en una manera global, y hay que pensar que los almohades, una vez, ahora veremos, cuando ganan la batalla de Alarcos a Alfonso VIII, conquistan las Baleares, que era un puente para los aragoneses para su expansión por el Mediterráneo, como luego ocurrió. Es decir, si vemos todas estas cosas globalmente, nos hacemos una idea de por qué se llega a la batalla de la nave de Tolosa, y que no es una guerra, digamos, de racias, es una guerra de cabalgadas de un territorio a otro, sino que se produce una batalla campal, que luego hablaremos un poco del término batalla campal como es un acto sumo, ¿no? Lo que es una batalla, ¿no? Se da en muy poquitas ocasiones, y de hecho la Nava se la digo que es una batalla probablemente de las más importantes de la historia de la humanidad, sin duda, y no estoy exagerando nada. Sí, por lo menos de la Edad Media está considerada como, si no de la primera o la segunda más importante. No hablo de España, hablo de Europa. Pues por ahí anda. Bueno, y ya vamos a meternos en harina, en el tema de por qué ya se prepara la batalla de las Navas de Tolosa, aparte de que el rey Alfonso VIII, ya estaba muy... pues que estaba dolido de la derrota de Alarcos, ¿no? Él iba muy en plan expansivo, y de repente todos sus planes se van al traste y queda muy mal ante los otros reyes cristianos. Pero él tiene constancia de que se está formando un ejército almohade, o sea, están preparando una campaña muy numerosa, o sea, que realmente tiene constancia de que está formando un ejército realmente terrible para ir contra ellos, y empieza a establecer alianzas entre los distintos reinos cristianos. Sí, eso es lo que ocurre, y de hecho, al conseguir que el Papa declare la campaña esa campaña como cruzada, bueno, pues como antes hablamos, va a conseguir el apoyo de muchas gentes que vienen desde el centro de Europa, sobre todo muchos caballeros francos, de la zona franca, que se llamarán como ultramontanos, porque nos referiremos muchas veces a los caballeros ultramontanos durante la grabación. Entonces, cuando nos refiramos a esta gente, son caballeros, digamos, de más allá de las montañas, es decir, más allá de los Pirineos. Vienen de distintas partes de Europa, y van a acudir... José Carlos, me llama mucho, cuando hablábamos de los almohades que venían de Marruecos y que venían a instaurar otras costumbres, digamos que eran un poco más radicales que los cristianos o los musulmanes que ya vivían en la península, pues un poco me ha llamado la atención, porque no deja de ser el mismo caso que teníamos aquí con los ultramontanos y digamos, pues eso, los cristianos peninsulares que también, en cierto modo, parece que eran más tolerantes, como se va a ver ahora lo contaremos, imagino, en la toma de Malagón. Es cierto, sí. Vamos a ver, tantos años de convivencia y de alguna manera de pactos, y eso, digamos, no se puede olvidar. Es decir, que el Al-Ándalus era de origen hispano. Es decir, bueno, se va perdiendo evidentemente con los siglos, pero hay que pensar que esa población
y de hecho se conservaban incluso algunos ritos a escondidas, es decir, vamos a ver, esa población no perdió tampoco la raíz, digamos, hispano-romana, o sea, aunque parezca que nos vamos muy lejos, pero esto funciona así. En aquella época, digamos, las costumbres evolucionaban de una manera mucho más lenta, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos con eso, con lo que tú comentas, que la mentalidad de los ultramontanos que vienen aquí, digamos, a saquear y a imponer, digamos, la cruz, también se confronta con los reyes cristianos que digamos que la guerra no la hacían de una manera tan total, ¿no? Eso es así, y pasa igual en el sur, eso es evidente. Eso sí. Jesús tenía otra pregunta. Sí, bueno, más que una pregunta era un apunte. Yo, parte de esas, digamos, de esas costumbres mantenidas, de ese no perder las viejas costumbres o los orígenes romanos, fue parte de lo que realmente causó que los almohades no llegaran a congeniar del todo bien, ¿no? Que vieran con malos ojos la relajación que se supone había aquí en toda la zona del Al-Ándalus. Vamos, llegaron incluso a pelear con reyes moros, ¿no? Como el rey lobo. Claro, mira, el que me dejaba más claro de esta zona de frontera que supone el Al-Ándalus con las zonas cristianas, lo tenemos cuando hablábamos de los romanos y los bárbaros. Es decir, cuando se refería a la historia antigua a los bárbaros, no eran tan bárbaros. Es decir, había tantos años no de convivencia, de luego de coexistencia, ¿vale? Coexistencia en zonas de frontera, que al final tantos unos como otros empezaban a coger cosas de los unos de los otros. Eso es así. Es así. Lo que pasa es que evidentemente lo que no podemos tampoco decir, no, vamos a ver, esto era una maravilla, la península maravilla, los árabes vivían, bueno, luego hablaremos de un tema de la interpretación de todo esto, ¿no? Y me parece una auténtica barbaridad. O sea, vamos a ver, los cristianos son los cristianos, los Al-Ándalus vivían los que vivían, las ideas estaban bastante claras y la confrontación militar era constante, por motivos a veces territoriales, económicos, desde luego, pero la idea de reconquista y de imponer digamos la cruz, porque es fundamental la religión en este momento. Eso perdura, vamos, hasta el último momento de la reconquista, y es que no se puede olvidar, y no nos podemos distraer con eso, porque todos estamos perdiendo la raíz, estamos perdiendo el norte de lo que estamos hablando. Hay que decir otra cosa, que es que no voy a desvelar qué pasa, pero esto que decís de que los de aquí tenían otro tipo de comportamiento menos radical y mucho más tolerante con el enemigo, porque sí es cierto que combatían, pero eran mucho más tolerantes, es que los de fuera, es que a uno de los jefes musulmanes, por abandonar una posición, que un castillo, una torre, no me acuerdo cuál era, lo ejecutaron. Cuando volvió, lo ejecutaron por haber huido, y eso sentó muy mal a la tropa musulmana que mandaba ese el castillo de Salvatierra. El castillo está ahí por Ciudad Lineal. Ciudad Real. Está por Ciudad Real. Sí. Pues no develaremos qué pasa qué pasa después, pero eso sentó muy mal a las tropas musulmanas y tendrá sus consecuencias en la batalla. Bueno, pues vamos, si queréis, Goyo, vamos metiendo ya, sí. Nos vamos metiendo en el asunto, ¿vale? Sí. Vamos a hemos hecho un poco muy breve, porque claro, esto es un comentario del ambiente casi social, histórico de los combatientes, ¿no? Esto se puede, vamos, es que hay tratados enteros y tesis enteras doctorales sobre esto. Uh-huh. Entonces, pues bueno, hemos tocado una de las partes, que es un poco desde qué punto de vista sería todo. Si ¿no? quieres, sí. La de las alianzas de los reinos, la comento yo rápido, y lo de las cruzadas, que es más interesante. Mira, la de la alianza de los reinos es que establece rápidamente alianzas, incluso alguno se compromete a ir. El rey de Portugal que quiere ir, pero finalmente no va por razones internas y tal. El rey de León, que tenía unas disputas, por supuesto, con el rey de Castilla, digamos que le exigen ahí en la corte, en plan le aprietan las tuercas, que negocie, que se haga el duro para participar en la batalla, que él quería participar, pero finalmente no participa, y además pide que antes de participar que le devuelvan las tierras que tienen en disputa. Total, que Alfonso VIII pide la mediación del Papa, y el Papa le dice que el que ataque en todo este tiempo durante la cruzada
será excomulgado el que ataque a otro rey cristiano, para que haya paz entre ellos, ¿no? Entonces el rey de León, manda algunas tropas, unas cuantas, unos caballeros, bastantes caballeros ilustres, y mientras sucedía la campaña, pues todo lo que era de Castilla que pillaba dentro de su territorio, pues lo fue conquistando. Bueno, yo creo que al final Alfonso VIII dijo, quédatelo, que con esta batalla yo ya me he quedado a gusto. Y básicamente todos los demás, el rey de Aragón, el rey de Navarra, se comprometieron a participar, y ya veremos que, por supuesto, las órdenes militares y religiosas, pues y tendremos algún religioso ahí en la batalla, propiamente dicho, como ya veremos. Y eso es básicamente, hubo prácticamente una unión de todos los reinos peninsulares, reinos cristianos peninsulares, para atacar, salvo la excepción de León, pues eso, esa pequeña disputa, pero también mandaron tropas al ejército, digamos, aliado, ¿no? Cristiano. Sí. No, como tú has dicho, evidente, sí, lo digamos, una vez que se produce la derrota de Alarcos, el momento es crítico, ¿vale? En el momento crítico, entonces, digamos, se van las rencillas internas, primero se van a aplacar ante la amenaza almohade, ¿vale? Había rencillas internas importantes, sobre todo con el Reino de León, y entonces lo que hace tanto el Reino de León como el Rey de León como el de Portugal, lo que hacen es no participan en la campaña, pero dejan libertad a sus vasallos para que acudan como quien decía. Ahí hacen, digamos, pasan, digamos, hacen un poquito de pasivo, pero no para nada se oponen, porque además el Papa hace una labor importante los años antes. Es decir, la campaña de la Nava no empieza a prepararse un año o dos antes. La campaña de la Nava empieza a prepararse prácticamente 3, 4, 5 años después de la derrota de Alarcos. Se adquiere conciencia de que lo que está ocurriendo es muy grave, y la figura del Papa es fundamental. Bueno, primero porque actúa, tanto el Papa como Alfonso VIII, actúa como, digamos, reconcilian los 5 reinos cristianos de alguna manera. Es muy importante este clima de reconciliación, ¿no? El Papa, ¿qué Papa era? Vamos a decirlo. Inocencio III. Pues hay que darle las gracias a Inocencio III. Inocencio III es el que da la gracia de cruzada a la campaña de las Navas, y es el que, junto con Alfonso VIII, pero sobre todo el Papa, lo que hace es interceder entre los reinos cristianos para parar el golpe. Es decir, vamos a dejarnos de tontería entre nosotros y vamos a hacer una causa común. Hay que decir que en ese momento Castilla y Aragón, tradicionalmente, durante esta época, se llevan bastante bien. Tanto Pedro II, es el rey de Aragón, con Alfonso VIII hacen un tándem importante, y son realmente los que llevan el peso de la campaña. Luego se le une más tarde el rey de Navarra. Eso hay que verlo, que están Santo allí. VII, pero un poquito más tarde. Que eso hay que verlo, que están allí, pues marchando hacia el sur, ¿no? Y de repente, bueno, ya lo contaremos, pero hace la aparición ahí el rey de Navarra. En plan, es que como de película todo, ¿no? La situación un poquito, para hacer un poquito más claro, decir ahí mismo, en el año 1095 se produce la batalla de Alarcos. Los cristianos son absolutamente destrozados en la batalla de Alarcos. No sé si comentamos en el anterior programa que salvó el rey Alfonso VIII la vida de casualidad, porque tuvo que salir de allí a caballo como pudo. De hecho, detrás del campo de Alarcos, todo esto que estamos hablando se puede visitar, todos los lugares que vamos a hablar se pueden visitar, pues alguien tiene curiosidad. El castillo de Alarcos, en la parte de atrás, tiene una finca que se llama Villadiego. Pues cuando se habla de coger las de Villadiego, se habla con Alfonso VIII tuvo que salir por la finca de Villadiego para llegar a Toledo y digamos, de manera de escapar de Alarcos, porque ahí se quedó don Diego López de Ayala, señor de Vizcaya, se quedó, que era la dalí del alférez de Alfonso VIII, se quedó, digamos, defendiendo el castillo sin terminar de Alarcos. Alarcos no se pudieron refugiar en el castillo porque lo estaban construyendo. Hay que decir que Alfonso VIII, digamos, el avance de la reconquista era así, era conquistar tierras, repoblarlas y construir fortificaciones. Alfonso VIII construye Alarcos, que Alfonso VIII hace cabalgadas y llega hasta Sevilla, llega a Jaén, llega a Córdoba, así, por eso provoca, digamos, la entrada del ejército almohade en plan en serio. Es decir, que hay una intención clara de Alfonso VIII ¿de qué? De repoblar sobre todo la zona de lo que es hoy La Mancha, y llegar hasta Sierra Morena para bajar de la frontera del Tajo a Sierra Morena. Es, digamos, el siguiente paso. Hemos bajado del Duero al Tajo, del Tajo al sistema central, del Duero al sistema central, del sistema central al Tajo, y la siguiente parada es Sierra Morena. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que es muy importante también, hablando ya del tema de Sierra Morena, ¿por qué quiere esas zonas de La Mancha? Porque es importante la ganadería en ese momento. La ganadería es importante por zonas de ganadería, zonas de pastos. ¿Por qué? Porque en esta vida tan de idas y venidas, de movimiento de fronteras tan continuos, todos los repobladores que acuden a estas zonas, como hablamos en el anterior programa, muchos con los famosos fueros, son gente de frontera, ¿no? Acuden con prebendas, pero esta gente acude sobre todo con prebendas y repueblan, pero digamos su gran medio de vida es la ganadería. ¿Por qué?
porque están acostumbrados que si vienen los moros pueden salir con el ganado, pueden moverse, pueden desplazarse, y si siembran saben que aquello lo van a quemar. Es decir, hay mucha, aunque se planta y la agricultura es importante, pero la agricultura empieza a crecer con respecto a las tierras, se van asentando, es decir, se van consolidando fronteras. En la zona de frontera, estrictamente, todas esas ciudades y fortificaciones que se van construyendo, su modo de vida es una muy pequeña agricultura y sobre todo una mucha ganadería. Es importante el tema de la ganadería porque permite a esas gentes poder salir de la zona y moverse en caso de avance, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, ¿seguimos si quieres? O sí, bueno, mencionar una cosa más, que es que el que lleva el peso de la alianza es Alfonso VIII. Hay que decirlo, las cosas como son. O sea, ese que realmente está, oye tú, no sé qué, o sea, está ahí intercediendo, y es el que, bueno, de hecho cuando termina la batalla es el que dice, bueno, tú repartes todo, tal. O sea, bueno. Es el que lleva el que canta, vamos, el que lleva el que lleva la batuta de la campaña como rey de los 5 reinos españoles en ese momento la lleva, es Castilla, evidentemente, el que lleva la batuta de la, como te has dicho, de la campaña, apoyados por el Papa. Los demás reinos, pues unos ayudan de manera indirecta y otros muy directa, pero el personaje que entronca, el personaje que cataliza todo este movimiento de gentes, que es enorme, que va a dar sustento, va a dar la logística de la batalla, de la campaña, es el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Ximénez de Rada. Uh-huh. Personaje clave medieval, personaje clave para entender la Reconquista y personaje clave para entender muchas de las cosas que ocurren en esta época en Castilla. Muy importante. No va a dar tiempo de hablar del arzobispo, pero luego si alguien tiene, igual, como siempre digo, si alguien tiene curiosidad, pues que lea internet, que compre libros, que tal, porque este personaje es espectacular. Es decir, escribe la primera historia de España, digamos, recopilada. Tiene una cabeza prodigiosa. De hecho, en aquella época de dar logística y dar logística sobre todo aglutinar tantas gentes de tan distinto origen, para la campaña de las Navas le da la importancia que tiene al personaje. Uh-huh. Hay que pensar que una vez que empiezan a concurrir, bueno, lo que se hace es ya nos vamos metiendo ya en la campaña. Una vez que hemos dicho ya la batalla de Alarcos sucede, los almohades entran en la península con ansias de llegar hasta Toledo. Alfonso VIII se refugia en Toledo, Toledo aguanta, la flotilla sube hacia el Tajo, y entonces ya las tropas cristianas para la campaña de las Navas se van concentrando en Toledo en el año 1212. Sí, incluidos los transpirenaicos. Ajá, exactamente. Entonces, toda esa cruzada que se deriva por Europa, es decir, se hace un llamamiento por toda Europa para que la gente acuda a la península. Y alguien puede preguntar, ¿no? ¿Y cómo se hace el llamamiento? Se hace se hace sobre todo a través de los monasterios. Los monasterios van predicando. Castilla manda muchos comisionados a los reinos europeos, y sobre todo hay una gran labor los trovadores. Los trovadores son un elemento que es fundamental en la Edad Media para llevar de pueblo a pueblo todas las noticias y todo lo que se va percibiendo, ¿no?, en Europa como noticia. Entonces, mediante este sistema tan precario, porque realmente es precario, bueno, pues se van llegando a Europa, a zonas, sobre todo Centro Europa, todos los mensajes de petición de ayuda para la próxima campaña que se prepara en 1212 contra los musulmanes. Bueno, pues nos encontramos en ese momento en Toledo. Alfonso VIII encarga al arzobispo de Toledo. Cuando hablamos del arzobispo de Toledo estamos hablando de, no sé cómo decir, es el presidente del gobierno. Imaginamos que Alfonso VIII es un presidente de república y el presidente del gobierno de una supuesta república es el arzobispo de Toledo. Es clave, o sea, es prácticamente gobierna como el rey. Entonces, bueno, se le encarga a esta persona enorme la organización de la campaña. Y ya empiezan en marzo a llegar gentes a Toledo. Hay que imaginarse cómo es Toledo en ese momento. Es decir, Toledo es un aglutinamiento de gentes de todas partes de la península y de Europa. Es decir, se van juntando allí gente de distintos orígenes, con sus familias, con sus niños, hay mercaderes. Pero se convierte en una especie de expo, sí. Aunque parezca una verdad lo que estoy diciendo, pero es así, es una ciudad en un momento clave en el momento en la historia de Europa. Todo el mundo por allí sabe que ahí hay posibilidades de comerciar, posibilidades de tratar, y Toledo se convierte en el centro prácticamente del mundo durante este año. Rodrigo quería hacer un comentario. Dime, Goyo, perdón. Rodrigo quería hacer un comentario. Vale. Una vez leí un libro sobre las primeras cruzadas y decía que incluso en los peores momentos del viaje al ejército le acompañaba un ejército de putas. O sea, el ejército de cruzados siempre le acompañan un montón de meretrices.
No sé si esto se produciría en el mismo sentido en las cruzadas en la península ibérica. Pues no tengo constancia de eso. Lo que sí te puedo decir que en Toledo había mucha población civil, mucha población civil que acudió de muchos lugares de España a sobrevivir realmente, ¿eh? O sea, porque entonces sin duda que habría este tipo de gente, sin duda. Y muchos venían con familia. Había mucho mercader, mucha gente vendiendo para vender los utensilios de la época, decir, tal. Y por supuesto lo que has comentado, sin duda, porque eso acompañaba al hombre tradicionalmente. Sí. Lo que pasa es que digo, no hay constancia, ¿ves? No hay constancia. De hecho, todo lo que he leído de tal no he leído nada sobre ese tema, pero se da por hecho. Sí. De hecho, muchos ejércitos se movían y muchos caballeros se movían con sus peones, con sus sirvientes y muchas veces con su familia. Entonces un caballero que venía del centro de Europa, de un germano, pues venía a lo mejor con su mujer, con sus hijos y traía 5 o 6 sirvientes. Es decir, eso es que el movimiento de esta gente se hacía con mucha gente detrás. Yo creo que... Perdón. Dime. Que como dice Rodrigo, yo creo que todos los grandes ejércitos, de una manera más o menos pública, han arrastrado una serie de, pues eso, de otra masa de gente detrás. O sea, ya sean, pues eso, meretrices, como dice Rodrigo, o sirvientes, comerciantes, simplemente porque ese ejército, o sea, son soldados, pero no dejan de ser hombres, tienen sus necesidades, necesitan herreros que le reparen las armas cuando se le rompen, tienen dinero, efectivamente, y tienen que gastarlo. Sí, pero ojo, porque estos ultramontanos que vienen de Europa a ayudar a Alfonso VIII, a los cristianos, a los reinos españoles, vienen de una manera un poco heterogénea, un poco dispersa, y además, de hecho, hay muchos datos, o sí que hay datos y que he podido leer en las crónicas, sobre todo del arzobispo de Granada, que están escritas, se pueden comparar, se pueden leer. Hablan de que a muchos caballeros venían sin armas, y se les dotó de armas en Toledo, ojo, O sea, la organización del arzobispo en Toledo para nutrir ya no de armas, sino a muchos que venían sin ellas, sino de comida y de sustento a miles de soldados, es muy complicada. Yo realmente no acabo de llegar a entender cómo se puede conseguir eso en el año 1212. O sea, es complicadísimo. Porque para abastecer tanta gente es complicado. Bueno, el caso es que este hombre lo consigue y en Toledo se empiezan a concentrar el ejército que va a ir a la nave de Tolosa. ¿En qué número podemos decir? Porque se hablaban que unos 30.000 transpirenaicos y unos 70.000 cristianos, diríamos, peninsulares, es la palabra que está buscando. Peninsulares, sí. Más o menos. Sobre las cifras sí es un dato importante. Sobre las cifras que se pudieron juntar en Toledo, las tropas que se juntaron en Toledo, hay unas discrepancias grandes, ¿no? Siempre después se hacen las crónicas a posteriori, siempre se ensalzan los ejércitos, sobre todo el del enemigo, ¿no? Para darle mayor fuerza. Ahí vamos a ver, hay varias investigaciones. El escritor un poco había dado un cálculo de lo que se podía haber juntado ahí. Después de leer muchas cosas, y gente que sabe más que yo, por supuesto, y que lo ha investigado de verdad sobre el campo y tal, yo calculo que cristianos peninsulares puede haber entre 25 y 30.000, no más, uh-huh. Y ultramontanos puede haber 10, 12.000, 15.000, no más, ¿vale? Uh-huh. No más, ni mucho menos. O sea, entonces, claro, el ejército se habla de 200.000, 300.000, 500.000, se de hablar datos por ahí de la nave de Tolosa, es imposible. Decimos, el Toledo, además, en base a lo que puede, en esa época, en cálculos de lo que podía dar una ciudad como Toledo a tanta gente, es casi imposible. Y ya no es Toledo, que se podía haber acumulado allí grano y haber acumulado provisiones. Cuando ese ejército se pone en marcha, y un ejército de más de 25.000 personas, soldados, es prácticamente inviable mantenerlo muy alejado de la zona de aprovisionamiento en aquella época. ¿Cómo se sabe esto? Pues se sabe esto porque, aunque no se sabe las tácticas medievales, o digamos la intendencia medieval, digamos, toda la logística medieval no es conocida porque no hay muchos estudios sobre el tema. Digamos, todos los investigadores se han basado en la logística romana para estudiar esto, ¿sabes? Porque sobre los romanos sí que hay datos en cuanto a números, kilómetros recorridos, kilos de sustento, lo que comían los animales, el agua que se utilizaba. Entonces, teniendo por cuenta que cada combatiente de esta época y de la actual consumía más o menos unos 5 litros de agua cada soldado al día en verano, como es la campaña esta, que cada animal, cada mulo que llevaba armas, flechas, las tiendas, todos los pretextos, consumía entre 25 y 30 litros de agua diarios en verano.
y no recuerdo los kilos de alimento, hacía falta más o menos un mulo, porque entonces no había carros. O sea, vamos a pensar que los caminos de la época, que muchos eran vías romanas antiguas, no habían evolucionado, eran caminos a veces intransitables, con lo cual el camino que había que hacerlo a pie y el transporte con mulos, carros prácticamente no había. Entonces se habla de que más o menos un mulo por cada 2 combatientes, ojo, es una burrada. Es que es mucho, es una barbaridad, o sea, es una barbaridad. Por lo cual esa columna, en el momento que sale de Toledo, una columna con imaginemos que el ejército cristiano salía de Toledo con 35.000 soldados, imaginemos entre cristianos y ultramontanos, es una cantidad que puede ser bastante aproximada. Tenía que llevar 20.000 mulos, vamos a 15.000 mulos. Es una barbaridad, porque los caminos eran estrechos, no podían abrirse por el campo, es decir, tenían que ser columnas enormes, es decir, que cuando salía mejor la mitad del ejército, de hecho salieron en varios días, salía la vanguardia con los ultramontanos, y digo lo peor, que luego veremos que llegan a Malagón, cuando están llegando a Malagón y están atacando a Malagón, están saliendo de Toledo, digamos, la segunda columna cristiana, es decir, es una enormidad logística que cuando vamos a un ejército de 100.000 es imposible, o sea, no hay quien abastezca a 100.000 hombres en aquella época, es imposible, sí, incluso, ni siquiera 50.000. Incluso algunas, bueno, las crónicas antiguas hablaban de 180.000, ya me estás diciendo eso de un mulo cada 2, es absolutamente imposible, en fin. Antes de meternos ya en lo de harina y la definitiva sobre la campaña, hay un tema muy importante y que no podemos dejar atrás, y es después de la batalla de Arcos, que es la famosa derrota cristiana, se produce, ya como antes dije, un avance de las líneas musulmanas hasta la zona del Tajo, casi a las estribaciones de Toledo. Se pierde Arcos, pero ¿qué ocurre? Hay una partida de caballeros calatravos de la Orden Militar de Calatrava. Las órdenes militares, bueno, es otro tema aparte. Si metemos a hablar de las órdenes militares, no podemos hablar para otro programa, pero las órdenes militares que son monjes guerreros, ¿vale? Ya hablaremos de ellos en otra ocasión, porque merece la pena también hablar en otro capítulo de esas órdenes militares. La Orden Militar de Calatrava lo que manda es un ataque sorpresa, ¿vale? con varios centenares de caballeros sobre el castillo de Salvatierra, es decir, los musulmanes han avanzado hasta Toledo, pero hay una incursión, digamos, en la retaguardia musulmana, reconquistando el castillo de Salvatierra. Bueno, el castillo de Salvatierra, para que la gente que se está escuchando se haga una idea, vamos a estructurar. Está Toledo, ¿vale? Está Toledo. La frontera en este momento está allí, con los almohades y los cristianos, pero entre Toledo y las Navas, vamos a imaginar, hay dos poblaciones muy importantes. Una es Calatrava, sí, que está, digamos, en el camino a las Navas, y más abajo, más al sur, está Salvatierra. Es decir, tenemos Toledo, Calatrava, Salvatierra y las Navas de Tolosa, ¿vale? Y Sierra Morena. Un poquito de norte a sur, Toledo, Calatrava, Salvatierra y la Nava de Tolosa. Estos caballeros Calatrava lo que hacen es, hacen una incursión sorpresa y toman el castillo de Salvatierra. De manera que tienen una zona controlada en zona musulmana. ¿Cuál es la importancia de este castillo, que es conocido en toda Europa? Es decir, la hazaña, digamos, de Salvatierra, de este castillo de Salvatierra, que se puede ver en unas pequeñas ruinas todavía, hoy se puede visitar, además hace poco estuvimos por allí nosotros. La toma de este castillo es fundamental porque de momento es una base de operaciones para los cristianos salir del castillo y atacar la zona. Es decir, vamos a ver que no era una guerra de trincheras, es decir, una guerra de movimientos, con lo cual una fortaleza en el corazón de tu dominio era inexpugnable. De hecho no podían tomarla, y tenía una serie de caballeros cristianos que se dedicaron a hacer todo ese tipo de incursiones desde allí. Ese castillo fue un símbolo de la cristiandad. ¿Qué ocurre? Que antes no lo hemos comentado, cuando los almohades suben, cuando ya han ganado el arco y se prepara la campaña de las Navas, lo que hace Al-Nasir, que es el califa almohade, que desembarca en Tarifa con un ejército potente, porque aparte después del arco se refuerza el ejército almohade con más tropas. Este ejército lo que hace es, de alguna manera, intentar recuperar Salvatierra. Primero porque estratégicamente es importante, y segundo porque moralmente también es mucho más importante. De hecho, cuando conquistan Salvatierra, después de una resistencia espectacular, según cuentan las crónicas de los caballeros calatravos, de hecho parece que salen allí a morir prácticamente sabiendo lo que les va a pasar. O sea, es estas cosas épicas que si las olvidamos estamos muertos. Por lo que estamos grabando estos programas, estamos hablando de todo esto, porque al margen de, y lo quiero dejar muy claro, al margen de que merecen igual respeto, me da igual los cristianos que los almohades, que los andalusíes, que los soldados de Napoleón, que los japoneses en Iwo Jima, o que me da igual los rusos en Finlandia. Me da exactamente igual el tipo de batalla que estamos hablando. Todos los soldados que luchan bajo y se juegan la vida en un campo de batalla merecen el mismo respeto, para mí todos los mismos. Lo que no podemos olvidar nunca es que esto sea lo nuestro. Lo nuestro, es decir, esas raíces cristianas, esas raíces hispanas, esas raíces hispano-romanas, visigóticas, somos nosotros.
y de hecho nuestra cultura, aunque tengamos también mezcla de sangres y eso está fenomenal y me parece estupendo, pero el eje de nuestra cultura es un eje que se basa en que estos caballeros estuvieron allí. Es decir, eran los nuestros, son nuestros antepasados, son los que nos han donado y nos han dado muchas de las cosas que hoy sabemos, hoy decimos y hoy pensamos y hoy sentimos. De hecho, la nave de Tolosa, ¿alguien ha escuchado de la nave de Tolosa últimamente en la radio, en la televisión? ¿Ha habido una película, un reportaje? ¿Alguien ha visto algo? O sea, el libro de Pérez Reverte, un libro más que ha salido. Es que no estamos muertos, joder, estamos muertos. Esta batalla que se reconoció y se sigue reconociendo en Europa como una batalla fundamental, que dio un paso importante hacia la reconquista, que digamos que la cristiandad avanzó hacia el sur. Y que fue digamos la catapulta para luego la conquista de América y lo que fue luego el Imperio Español, del cual tenemos que estar súper orgullosos. Nace en la carga de la nave de Tolosa. Y luego, por supuesto, mucho respeto a toda la gente que por supuesto, además lo digo de corazón, de verdad. O sea, yo pienso que un andalusí o un jinete árabe que estaba en aquella batalla y que fue acribillado a lanzazos, merece todo el respeto. Y aquella persona pasó miedo y tenía su mujer y sus hijos y sus ambiciones y sus ilusiones, por supuesto, sea de donde sea. Eso que quede clarísimo. Y la guerra es un auténtico desastre. La guerra es un auténtico desastre, pero como han ocurrido y esta gente se fue a jugar el pellejo por nosotros, de alguna manera, por lo que hoy estamos aquí, merecen nuestro recuerdo, nuestro respeto y sobre todo nuestro recuerdo. Y no les podemos olvidar nunca, porque si les olvidamos estamos perdidos. Es un poquito lo que quería decir. Vaya pitch. Esta es la verdadera carga, ¿no? Esta es la carga. Esta es la carga. De todas maneras, hay una cita que, bueno, yo creo que la conoce todo el mundo. Ahora mismo no recuerdo quién la dijo, que es el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo creo que lo más triste que nos puede pasar es no conocer nuestra propia historia. O sea, yo creo que hoy en día yo voy a partir una lanza a favor del pueblo español y voy a decir que el pueblo español hoy en día tiene sus propias batallas. Sí, bueno, cada época tiene sus propios héroes y sus propias batallas. Ya, bueno, pero eso, ¿qué quieres que te diga? A mí yo estoy con José Carlos en que me puede molestar más o me duele en el sentido de que no creo que sea lógico el que hoy en día, pues a lo mejor cualquier persona que con una formación académica más o menos estándar, yo que sé, un alumno de segundo de bachillerato, ¿vale? Pues a lo mejor pueda conocer, o sea, le suene más la batalla de Gettysburg, que fue una batalla épica que marcó un punto de inflexión en la guerra de secesión americana, pero a lo mejor no tiene ni pajolera idea de las navas de Tolosa. Bueno, pues es que para eso estamos aquí, es decir, esa es la cuestión. Es lo que estoy completamente de acuerdo en el speech, como dice él, que nos ha dado José Carlos, que yo creo que es muy importante el que desde siempre que se pueda, pues colaboremos a difundir este tipo de historias. Entonces, estando así las cosas, creo que lo mejor es continuar. Estábamos hablando de Salvatierra y la habían conquistado los almohades. Claro, Salvatierra, hacemos lo que de la salida, cuando los almohades rodean Salvatierra, prácticamente la bombardean a pedradas, ¿no? Con catapultas, con armas de asedio. Hacen una salida, cuenta las crónicas. Las crónicas siempre que ponen un poquito entre comillas, porque tampoco lo mismo que digo una cosa, digo otra. Vamos a intentar ser lo más centrados posible y no contar películas, ¿no? Cuentan las crónicas que varios cientos hablan de 300 caballeros calatravados salen a la muerte segura, ¿no? A intentar romper la línea almohade, pero son masacrados en las inmediaciones de Salvatierra. Pero es así que Salvatierra cae. Alfonso VIII, vamos a ver, una cosa importante. Aquí ya empezamos a hablar ya de lo que es la estrategia de la batalla. Es muy importante lo que vamos a decir ahora mismo. La batalla de la nave de Tolosa tenía que haber sido en Salvatierra. Es decir, el califa almohade esperaba que Alfonso VIII cometiera el error de adelantarse un poco y no esperar los refuerzos como pasaron a Arcos y presentar batalla en Salvatierra, es decir, intentar romper el cerco de Salvatierra. Esto es lo que esperaba el califa almohade, o por lo menos lo que se interpreta por los movimientos y lo que la poca información que llega de la época. El califa almohade, que es el famoso Miramamolín. Al-Nasir, el famoso Miramamolín, es una deformación del nombre árabe, alguien con el Miramamolín. Realmente el califa al-Nasir, ya digo, el nombre árabe que no recuerdo ahí el nombre completo, pues digamos un poquito mal pronunciado, una degeneración del nombre, se llamaba el Miramamolín, ¿no? En la época se le conocía como el Miramamolín. Bueno, pues en Salvatierra ya os digo que
se produce el momento crítico, es decir, de hecho Alfonso VIII era partidario de cuidar Salvatierra, entonces ahí se le frena un poco los consejeros, los demás reyes, le dicen que Salvatierra cae. De hecho, se deja que Salvatierra se rinda después de 51 días de asedio, creo que eran 52 días de asedio, y cae Salvatierra. Bueno, la caída de Salvatierra es la que realmente ya provoca en sí el avance de la cruzada hacia las Navas. Es decir, la noticia de la caída de Salvatierra, como lo fue la caída de Toledo en 1085 con Alfonso VI, la caída de Salvatierra es un golpe ya. Si ya estaban asustados, ya estaban con tal, o se utiliza como también se utiliza como excusa para movilizar ya las tropas definitivamente. O sea, es que es algo que antes no hemos comentado y es muy importante. Y también es importante decir cómo los cristianos no acuden a Salvatierra a dar batalla. Muy importante. Es decir, esperan a estar con fuerza. Es decir, es fundamental. ¿Por qué? Porque realmente ya calculan que ellos se dan cuenta que los almohades no suben hacia el norte. Es decir, ya empiezan a atisbar que esa batalla que de alguna manera está ya pactada. Cuando hablamos de pactada es así, es decir, las batallas campales de la época, ya hablamos un poquito del tema, eran momentos cruciales de la historia. Es decir, normalmente cuando las guerras se producían por entradas de ejércitos en un territorio enemigo y viceversa, cuando se plantea una batalla campal y dos ejércitos están de acuerdo en batalla campal, sobre todo en esta época medieval y con las connotaciones que lleva la batalla, era porque, digamos, se habían citado en un campo de batalla, con lo que ello conlleva. Es decir, un campo de batalla era entonces, digamos, un campo santo, un campo en el que digamos, Dios, cada uno su Dios iba a ayudar a unos a otros y iba a ponerlos cada uno en su sitio. Es decir, iba a ayudar a los cristianos si se merecían, o Alá iba a ayudar a los musulmanes si se merecían, y si merecían el castigo les iba a causar la derrota. Es decir, ese era el concepto de batalla campal en este momento, y fijaos un poco de lo que estamos hablando. Es decir, es un momento sumo. Es decir, cuando se buscaba la batalla campal era porque se jugaba la cosa a un claro cruz. Y las Navas ocurre esto. José No sé si queréis decir algo, preguntar algo. Esa parte nos la guardamos para el momento final, ya, porque tengo una pregunta respecto a ello y creo que ya has apuntado algo de eso. Vale. Cuando decías que se van citando, es que ya se sabe que unos tienen un ejército organizado, otros tienen otro ejército organizado, y los musulmanes dicen, no, ven tú para aquí que yo te espero. Y ya el rey cristiano, bueno, los cristianos pues fueron avanzando prudentemente, poco a poco, y llegan hasta Malagón, ¿no? Sí, los cristianos llegan a Malagón, es la primera población que se encuentra en el camino a las Navas. Entonces llegan primero la vanguardia del ejército, en el que van los ultramontanos, es decir, caballeros que vienen de Europa con ansias, digamos, vamos a decir, con ansias evidentemente de botín. Vamos a ver, todos estos ejércitos se movilizaban también buscando botín de guerra, ¿no? Esto también funcionaba así, aparte de sus motivaciones personales, religiosas, sociales o como quieras llamarlo, personales, existía una ansia, digamos, de enriquecerse con el botín de batalla. Esto funcionaba así. Entonces los ultramontanos que van en vanguardia llegan a Malagón, y en Malagón, al ver la llegada del ejército, hay que decir que no se esperaba, el califa almohade no se esperaba un poco, por lo que se ve, no se esperaba la concentración tan grande de tropas que se produjo en contra de ellos. Es decir, no se esperaba esta movilización tan enorme. De hecho, por eso va a jugar un poco a la defensiva, ¿no? Bueno, el caso que se acercan a Malagón, que es una fortaleza de frontera en su momento en poder musulmán, que se ha reconquistado después del Arcos, y en Malagón se rinde la fortaleza ante un pequeño, de hecho prácticamente no existe casi ni ataque a la fortaleza porque la superioridad es abrumadora. Y lo que ocurre es que los ultramontanos, según cuentan las crónicas, matan a la población civil de Malagón, es decir, no dejan títere con cabeza. Bueno, pues aquello produce pues cuando llegan los reyes cristianos a Malagón, se encuentran con el desastre, ¿no? Con la sangría que han creado esta gente. Entonces ahí ya se produce un primer roce. Es decir, se producen dos cosas. Uno, el roce entre los cristianos peninsulares y el ejército que viene cruzado de europeo. Viene del ejército cristiano cruzado europeo, viene con varios obispos al mando. Pues el arzobispo de Narbona, que es uno de los más conocidos, que sí luego se quedará para la batalla de la Nava de Tolosa, viene con sus obispos, viene con un sistema organizativo muy parecido a los ejércitos cristianos de la península, pero viene con otras ideas, viene con otros valores. Lo que hacen es pasar a cuchillo a la población de Malagón. Ante el estupor de los cristianos peninsulares, que no esperaban tal barbaridad, pero bueno, eso ocurre.
Una barbaridad, entre comillas, una barbaridad. Eso también depende, digo, que ver la historia de entonces con los ojos de hoy también es un poco absurdo. Pero bueno, el caso es que este hecho ocurre y no sienta nada bien a los reyes cristianos que habéis hecho aquí, ¿no? José Carlos, en Toledo también hubo algún asesinato y algún disturbios en las juderías y todo esto por parte de esta gente. También, eso ¿no? es, como tú bien apuntas, en Toledo ya, estando acampados en Toledo, preparando, digamos, la campaña de la batalla, ya hubo intentos de los ultramontanos de asaltar la judería de Toledo, que fue parada por los propios cristianos españoles. Es decir, ya dicen, bueno, ¿qué hacen aquí estos judíos viviendo libremente, no? Intentaron asaltar la judería, o sea que ya la cosa venía atrás, ¿no? Ya venía atrás. Bueno, el caso es que en Malagón se produce este hecho y bueno, pues la masacre de Malagón se produce el 24 de junio, y vamos a empezar dando fechas. El 24 de junio se produce ese tema, y ya empiezan los ultramontanos, aparte ya ya empiezan, aparte de los reproches, sobre todo de los reyes cristianos, que dicen, ¿qué habéis hecho aquí? ¿Qué barbaridad habéis cometido? Ya empieza un problema, y es las quejas de los ultramontanos, que están en las crónicas, porque hay poco botín, y sobre todo se quejan del calor y de los caminos. Es decir, los ultramontanos vienen aquí un poquito pensando que esto iba a ser otra en la campiña francesa, ¿no? Y se encuentran con que esto no es tal, que hay faltas, los suministros son escasos, el agua escasea, y el ejército empieza a avanzar hacia el sur y empieza a haber problemas. Y ya empiezan a causar problemas un poco de indisciplinas y de desaliento, ¿no? Cuando ven que lo que les habían contado de grandes fortalezas árabes con riquezas, ¿no? Y tal, pues no existe. Decimos, son zonas bastante áridas, en las cuales, pues hay que avanzar metro a metro, hay que comer mucho polvo y hasta llegar al destino siguiente. Bueno, pues el caso bien, ocurre esto en Malagón, el ejército empieza a avanzar, sigue hacia el sur, y se encuentran con la fortaleza de Calatrava. Importante la fortaleza de Calatrava. ¿Por qué? Porque Calatrava era la fortaleza, digamos, insignia de la fortaleza insignia de los musulmanes en la zona, es decir, la auténtica fortaleza de frontera, y que el califa almohade pensaba que iba a tener un efecto salvatierra, pero al revés, es decir, que se iban a desgastar allí, porque antes, cuando hemos dicho Salvatierra, que no lo he comentado, cuando los musulmanes atacan Salvatierra, la conquistan, pero les produce un desgaste y pierden unos días de serie, y pierden una fuerza, y les produce un desgaste importante, y mantener las tropas allí acumuladas sin subir hacia el norte. Ojo, Ahora viene la inversa, es decir, los cristianos van hacia el sur y se encuentran con Calatrava. ¿Qué ocurre? Que Calatrava se rinde prácticamente enseguida. Una fortaleza que debería haber aguantado mucho tiempo se rinde. ¿Por qué? Pues porque por el enorme ejército cristiano que se le pone a las puertas de la ciudad, y por lo que se comenta y por lo que se deduce, por el efecto de la escabechina de Malagón. Es decir, vamos a ver, entonces prefieren hacer una rendición negociada con Alfonso VIII, antes de que la ciudad sea tomada y que les pasen a cuchillo. Entonces, digamos que se rinden sin pegar un tiro, hablando imaginariamente, ¿vale? Esas cosas también, vamos, es posterior, pero esas típicas cosas las hacía el gran capitán. Que se resistía una ciudad, las pasaba a cuchillo. O una fortaleza se resistía, las pasaba a cuchillo. Entonces todos los demás aprendían la lección, dejaban 2 o 3 libres, contaban la esta, y los siguientes se iban rindiendo todos en Italia, ciudad tras ciudad se iban rindiendo sin plantear batalla. O sea, esto, aunque no fue premeditado, pero mira, tuvo su resultado. Sí, pues evidentemente eso fue lo que ocurrió, y Calatrava se rinde. Tal es así, como tú antes comentabas, que el alcaide de la fortaleza, de hecho pactan la rendición y dejan salir a la población. No ocurre con Malagón, que la población de Calatrava, una vez rendida, fortaleza de Calatrava, que da nombre a la orden militar de Calatrava. Eso lo hablaremos en otra grabación, porque es un tema muy bonito y muy importante. El tema está en que una vez que es tomada Calatrava, se deja salir a la población. El alcaide de Calatrava va hacia el sur, y entonces habla a ver al califa, le cuenta lo que ha pasado. El califa se lo carga, es decir, le da muerte por traición. Es decir, no contaba con que la fortaleza de Calatrava cayera enseguida. Él contaba con que Calatrava supusiera un escollo importante y un desgaste para el ejército cristiano. Es decir, el califa almohade ya está, como ahora veremos más adelante, está ya programando que el ejército cristiano vaya hacia el sur, y él le va a esperar detrás de Sierra Morena. No va a presentarle batalla porque se ha dado cuenta que se ha metido en un jaleo importante. Es decir,
no esperaba que el ejército cristiano fuera tan potente y sobre todo tan unido, o sea, que hubieran olvidado rencillas y que hubiera habido un llamamiento a la cruzada, es decir, no esperaba tal movilización de gentes. Con lo cual, su táctica empieza a ser defensiva, como ahora veremos. Sí. Y una de las pruebas de esto es que, bueno, Calatrava la deja como punta de lanza, intentando que haya un desgaste antes de la toma de Calatrava. Bueno, el caso es que Calatrava cae, ya digo, el alcaide dice que es ajusticiado por el propio califa almohade. Y entonces, pues aquí 2 días después, aquí ya empieza ya el gran cisma, y es 2 días después de la toma de la fortaleza de Calatrava, ya estamos en la actual provincia de Ciudad Real, más o menos a la mitad de la provincia, para que la gente se haga una idea. Nada más conquistar Calatrava y ver que allí tampoco hay botín y que aquello, además, a la población se la ha dejado salir sin acuchillar, etcétera. Los caballeros ultramontanos, el ejército ultramontano, salvo unos 2.000, no más, abandonan la batalla, es decir, se niegan a continuar y abandonan el ejército cruzado. El ejército cruzado es, digamos, la merma que sufre ahora mismo el ejército es enorme. Es decir, el golpe moral del abandono de las tropas ultramontanas en Calatrava es un golpe muy fuerte. De hecho, la moral se ve bastante resquebrajada y empieza a haber problemas ya de decir, bueno, ¿dónde vamos ya? Porque evidentemente las eran fuerzas importantes, eran todos caballeros armados, caballeros con caballería pesada, la mayoría de ellos, y estamos hablando de una fuerza importante que iba a suponer un apoyo importante durante la batalla. Se habla también de que los ultramontanos venían a reconquistar Salvatierra. Fijaros lo importante de este castillo, es decir, la llamada a la cruzada, cuando cae Salvatierra, cuando antes comentaba, digamos, la cruzada se organiza en torno a la recuperación de esta fortaleza tan importante y tan estratégica y tan moralmente importante. Entonces, muchos caballeros que vienen de europeos vienen a reconquistar Salvatierra como símbolo de la cristiandad, como símbolo, como una pequeña Jerusalén. Fijaros lo que estoy diciendo ahí, sí. Es que es importante. Entonces, cuando se dan cuenta que Salvatierra no va a acabar el trayecto, sino que se va a ir más al sur a buscar el ejército almohade, yo creo que esa gente dice, aquí no hemos venido a lo que nosotros pensamos, aquí hay polvo por un tubo, estamos hablando del mes de julio de 1912, esto no es lo que pensamos, y abandonan, aparte de las discrepancias internas, y abandonan prácticamente en bloque el ejército cruzado. La verdad que solo que hace mucho calor y esto va muy lento, ¿no? Sí, entonces hablan que quedan unos 200 caballeros ultramontanos, no más, con sus peones, con su gente, pues hablando se pueden encontrar 1 millar, 2 millares, ¿no? Hablando de un poco con todo el acompañamiento que podían llevar, pero hablan de que se queda el arzobispo de Narbona con unos 200, 300 caballeros, no más. Sí. Fijaros lo que es el golpe de hecho provoca algunas deserciones, hablan en el ejército cristiano. Mucha gente que venía un poco a su bola de poblaciones, pues me imagino yo, leoneses o portugueses, imagina, pues dicen, aquí no pintamos nada, aquí no van a dar pal pelo como en Alarcos, esto es un suicidio y nos vamos. Entonces, bien, se produce esa dirección. Investigando, luego gente, no yo, evidentemente, eso ya, estas cosas que cuento las he leído de gente que sabe mucho más que yo, hablan de que la marcha de los ultramontanos es un golpe fuerte, pero supone un beneficio para la logística del ejército y para la marcha rápida y ligera. Es decir, el eliminar gente que se va otra vez hacia Toledo y vuelve a sus zonas de origen, estos miles de caballeros que abandonaron el ejército cruzado van a provocar, digamos, pues que como los pertrechos iban preparados para ellos también, va a haber ahora mismo un alivio en cuanto a provisiones, en cuanto a agua, en cuanto a mulos que quedan libres. Es decir, el ejército cristiano pierde fuerza, pero también pierde peso. Hablo para marchar. Eso, ¿os hago un paralelismo? Eso mismo lo hizo Aníbal, que dijo, estos 2000 no me valen, fuera. Y entonces lo que en teoría era para decir, los que están conmigo son mucho mejores y no necesito a esta gente, pero en realidad es que logísticamente era una ventaja. Y este es un ejemplo, por ejemplo, que acabas de mencionar tú. Es que está claro que luego se verá que maniobraron mucho más rápidamente para llegar al campo de batalla, y aunque el otro le estaba esperando ya. Es evidente el beneficio que obtuvieron. Uh-huh. Sí, pues fue así. De todas maneras, volviendo a Toledo, lo que conseguían también era que si volvía a ser un fracaso y tal, digamos, era tener unas tropas ya replegadas, ¿no? O sea, el poder en un momento dado no esperar, no sufrir un contraataque devastador. ¿Pero volvieron a Toledo directamente o cada uno? No, de hecho volvieron a Toledo, pero volvieron a Toledo con la intención de de asaltar Toledo, ojo, Toledo tuvieron que cerrar las puertas cuando los ultramontanos iban de vuelta por allí, ojo al dato. O sea que
que de aliados... Vaya aliados nos buscamos, ¿eh? Que lo que tú has dicho puede ser así. Bueno, esta gente retrocede porque no les interesa. No, pero era una fuerza que era una fuerza heterogénea que iba un poco ya a sus lugares de origen. No habían conseguido botín, no habían conseguido lo que ellos esperaban. Y de hecho, cuando pasan por Toledo, tienen que cerrar las puertas de Toledo y los caballeros que quedan en Toledo defender la ciudad porque de hecho sufrió un pequeño asedio. O sea, fijaos los aliados. Es así. Eso es lo que tú has comentado, menudo aliado, ¿no? Y bueno, entonces de hecho la retaguardia cristiana queda bastante desguarnecida. Toledo era una fortaleza casi inexpugnable en aquel momento y bueno, evidentemente si hubiera fracasado las Navas no sabemos qué hubiera pasado, pero bueno, no es un tema que tampoco se ha planteado qué puede haber ocurrido si la Nava se pierde. Probablemente pues hubiera pasado con lo mismo con el arco, pero hubiera sido la debacle absoluta, es decir, no se descarta que Toledo hubiera caído, evidentemente, porque el ejército almohade era muy muy potente. Pero bueno, eso ya es historia ficción, pero sí, es bonito plantearse estas cosas, desde luego. Uh-huh. Bueno, entonces, y bueno, pues dime, Goyo, pierden a los transmontanos, como lo llamen, o transpirenaicos. Los ultramontanos. Los ultramontanos. Sí. Como hablan mal los ultramontanos. Y ya, pues, con los que quedan, se dirigen hacia el sur. Tienen que pasar de Peñaperro, si no me equivoco, ¿eh? Sí, pero antes evidentemente, sí. Como antes decíamos, estamos Toledo, hemos dicho Toledo, sí. Calatrava, que la toman, y está Salvatierra. No olvidemos que Salvatierra ha sido recuperada por los musulmanes. Entonces el ejército cruzado, según baja ya toma Calatrava, va hacia el sur buscando las Navas, buscando Sierra Morena, se encuentra con Salvatierra que está, como decimos, recuperada por los musulmanes. Llegan allí y también se produce un tema muy importante, es decir, Alfonso VIII quiere, por lo que cuenta la zona, quiere tomar Salvatierra, es decir, quiere recuperarla antes de llegar a las Navas, antes de encontrarse con el ejército musulmán, lo que le va a suponer un desgaste. Bueno, pues al parecer el propio Pedro II de Aragón, que es un personaje importante que acudió a las Navas, hablan con 3.000-4.000 hombres. Es que las cifras de verdad, muchas veces damos estas cifras, pero es muy difícil aquilatar. Vamos a dar la cifra, quedamos entre 1.000-4.000 hombres del ejército aragonés, más no, de luego, y ya por antes he sido bastante generoso. Parece que es Pedro II el que le recordemos, Pedro II pensando en sus intereses mediterráneos, en las Islas Baleares, etcétera, y avanzar hacia el sur en la zona mediterránea. Es decir, tiene mucho interés también, digamos, territoriales en el envite. Pero Pedro II parece que es el principal personaje que le convence a Alfonso VIII para que no tome Salvatierra, que lo deje Salvatierra y dice, ya volveremos a por esos tíos, ¿no? Dejamos aquí metidos, ya vamos a ir a lo nuestro, porque va a suponer, sobre todo en tiempo, un desgaste en fuerzas y sobre todo un desgaste en provisiones. ¿Por qué? Porque vamos a recordar antes lo que hemos hablado del agua, lo que hemos hablado de las viandas, de los mulos, todo lo que cuesta mover un ejército de miles de soldados en aquella época. Días de pérdida de perder tiempo en llegar a encontrarse con el ejército almohade iba a ser fatal. Entonces dicen, deja Salvatierra, ya vendremos a por ellos, y de hecho Alfonso VIII es convencido en el último momento, porque de hecho habla la hija en unas crónicas, la hija de Alfonso VIII, en unas crónicas, en una carta escribe a su madre, quiero recordar. Hay que decir que Alfonso VIII, ni nada más ni nada menos, estaba casado con Leonor de Plantagenet, que era hija del rey de Inglaterra y era hermana de Ricardo Corazón de León. Ojo, o sea, fíjate, la época que estamos hablando, o sea, es coetáneo, pues mucha gente lo sabe, pues alguno no lo sabía. Alfonso VIII está emparentado con el Ricardo Corazón de León, aunque ya os digo, lo que hizo Ricardo Corazón de León en Jerusalén, eso fue un botellón al lado de lo que hizo Alfonso VIII en las Navas. O sea, es una tontería, ¿no? Las Navas no tienen nada que ver en cuanto a volumen e importancia. Es decir, sin embargo, Ricardo Corazón de León se conoce en todo el mundo la historia del rey Ricardo, ¿sí o no? Ha hecho en 1000 películas, cuando vuelve a Inglaterra, su hermana, no sé cuántos, y le destrona, toda la historia de Robin Hood, toda esta película, tú no la sabes. El rey Ricardo es casi un héroe legendario, pero resulta que ya digo, bueno, hombre, era un reserva. Es Sean Connery en muchas pelis, ¿no? Y además Sean Connery, claro, y aquí Alfonso VIII hubiera sido Alfredo Landa. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema. No te metas con Alfredo Landa, Bueno, el caso que dicha esta cosita así para refrescar el tema, vamos a hablar de que Alfonso VIII, digamos, en qué momento vive Alfonso VIII y con quién convive en su familia. Está casado con la hija del rey de Inglaterra, nada más y nada menos, y ya digo que es hermana, y el hijo del rey de Inglaterra era Ricardo Corazón de León. Y no sé por qué me iba a ese tema, porque estaba hablando yo de Salvatierra. Le dicen que no asedia ahí, que no asedia Salvatierra. Correcto, dice que Salvatierra ganó. Entonces, de hecho, hablaba la hija de Alfonso VIII en una crónica, habla
que ahí duda Alfonso VIII incluso en continuar hacia el sur. Fijaros cómo estaba la situación de crítica, sobre todo después del abandono de las fuerzas de los ultramontanos, que cuenta la hija que llega a plantear al rey de Aragón volverse a Castilla para acabar con digamos, con las rebeliones o con el conflicto que tiene con el rey de León. Y imaginaos el tema, o sea que la cosa está muy complicada. Eso parece ser, digo, la hija lo comenta, y es un tema que también hay que saber porque es la realidad. De caso que, bueno, se le convence de que ya que estamos allí vamos a seguir hacia el sur, es ahora o nunca, es el momento crítico, y las fuerzas cristianas dejan atrás las fortalezas de Salvatierra, imagino que con un pequeño asedio para que no pudieran atacar por la espalda, dejarían una pequeña fuerza saliendo las fortalezas de Salvatierra y continúan hacia el sur. Pues ya estamos en las estribaciones de Sierra Morena. Se cree que... Perdona, dime. Carlos, estoy viendo que es muy importante la complicidad que tienen ahí el rey de Aragón y de Castilla, porque para convencer, oye, te está atacando el de León, no te preocupes, vamos a seguir hacia absolutamente el sur. O sea, tiene que haber una relación de confianza total, porque probablemente el de Aragón le habrá dicho, tú no te preocupes, ya nos encargamos después los dos juntos del de León o algo así, debió para darle tranquilidad, ¿no? Y decir, venga, vamos a por esto juntos y vamos a sacarlo. ¿Qué pasa? Que los intereses, por eso lo he comentado antes, los intereses de Pedro II de Aragón son importantes sobre la recuperación de las zonas que tomaban por los almohades, sobre todo las Islas Baleares, y además ve amenazado. De hecho, los almohades atacaron Barcelona, es decir, todo esto que estamos, esta historia es enorme, ¿no? Es enorme, pero mientras van a las navas, los almohades han atacado Barcelona, han atacado zonas costeras, han desembarcado, es decir, están presionando mucho al reino de Aragón, que en ese momento está empezando a avanzar en lo que es la reconquista. Como hablábamos en anteriores programas, hay que pensar que realmente el avance fuerte se produce en la zona de Castilla y León, y la zona, digamos, ya en la zona del este de la península, lo que es la marca queda mucho en Zaragoza, en el Ebro, de cuesta baja del Ebro. Un poquito, todo el mundo se ha visto el mapa de la Reconquista, pues se imagina. Entonces Pedro II está muy interesado en acabar con los almohades para él, su proyecto de Reconquista llevarlo a cabo, y sobre todo sus expectativas sobre el Mediterráneo y sobre el comercio del Mediterráneo llevarlas a cabo. Entonces me imagino que el convencimiento es absoluto. De hecho, bueno, se habla que es Pedro II que le convence, y bueno, tampoco va a convencer, me imagino que sea a lo mejor una pequeña duda que le surge, en el caso que siguen hacia el sur y se encuentran el ejército cruzado llega a las navas de Tolos, perdón, a las estribaciones de Sierra Morena, lo que es hoy Viso del Marqués, el pueblo de Viso del Marqués, sobre el 11 de julio. Entonces ya estamos hablando ya de fechas. ¿Hoy qué? Perdón, hoy que soy 11, hoy que es 12, ¿qué? Hoy es 11 y hoy vamos camino del 12. Pues hoy estamos grabando, que es día 11, aunque esto se colgará el día 16. Hoy 11 de julio, precisamente hoy las tropas cristianas llegan a Viso del Marqués, es decir, los que es el Viso del Marqués, llegan a las faldas de Sierra Morena y se encuentran con aquella enorme altura montañosa delante de ellos, sabiendo que detrás de esas montañas está un ejército almohade que prácticamente les duplicaba en número. La verdad que en el momento es épico, de verdad. Aquí empieza la épica, empieza lo que tenemos que recordar y tenemos que reconocer y dar valor, ¿no? Ahí empieza un poco la chicha de la charla. Entonces, bueno, pues calculamos estos 20-25.000 miembros del ejército cristiano, no más, pues se encuentran a los pies de Sierra Morena. Aquí existen, una vez que están en las faldas de Despeñaperros, digamos, en las faldas de Sierra Morena, tienen tres posibilidades. O dos posibilidades. Una, intentar entrar. Claro, es difícil a la gente explicarle. Digamos, si la gente ha viajado a Andalucía, tú no conoces el paso de Despeñaperros. Bueno, pues sí. Digamos, el ejército cristiano va hacia el sur y se encuentra, digamos, el paso de Despeñaperros a la izquierda, ¿vale? El paso de Despeñaperros era un suicidio, es decir, más aparte que prácticamente no era una zona de tránsito normal por aquella zona, aunque había caminos, pero no era una zona de tránsito. Y pasar por allí era un suicidio, pero todo el mundo conoce aquello, que es una zona donde ejércitos más potentes, hablando del ejército de Napoleón, cayó en Bailén, ¿no? Lo que hacen es dudar en tirar por Despeñaperros o pasar por un camino que había el famoso puerto del Muradal. Puerto Muradal, que es una zona de paso natural para pasar Despeñaperros. Bueno, pues entonces lo que hace el ejército cristiano es subir por el puerto de Muradal. ¿Aquí qué ocurre? Vamos a decir, la gente, bueno, ¿por qué esperan al otro lado? Porque al otro lado de Despeñaperros, lo digo, nosotros hemos estado muchas veces, hemos estado en esta discusión allí con gente del grupo Pascual Vivas, que comentaba antes Goyo. Hemos visto la zona, hemos reconocido el terreno, lo hemos visto entonces se ve claramente cómo era aquello, entonces, muy claramente. Es decir,
el Califa Almohade, lo mismo que le pone obstáculos tanto en Calatrava como en Salvatierra, lo que le pone es otro pequeño obstáculo, digamos, en la cima del Muradal. Es decir, hablan de que había una caballería almohade protegía la zona, la cima del Muradal, pero no con la idea de presentar batallas, sino de desgastar. Entonces, ahí ocurre que esto va a ocurrir, creo que es tal día como mañana, el día 12 de julio. El alférez, el adalid del ejército cristiano, don Diego López de Haro, ojo, señor de Vizcaya, en mayúscula, señor de Vizcaya. Hay que hablar que los castellanos eran de origen vasco la mayoría, pero bueno, es otro tema aparte que también habría que hablar aparte de otro día. Ordena, o sea, que el jefe de la vanguardia ordena a su hijo Lope Díaz y a su sobrino Martín Núñez y Sancho Fernández, ojo, era cuestión de familia, que tomaran el puerto de Muradal. Es decir, el padre dice a sus dos hijos, a su hijo y a sus dos sobrinos, que ataquen el puerto de Muradal. O sea, me lo tomáis. Casi nada, ¿sabéis? O sea, eso ya va a poner los pelos de punta. O sea, le dice a su hijo, y dice, venga, ataca el puerto, chaval. Como dice, venga, es increíble. O sea, además que era un honor esa gente, lo que nos antes, era un honor ir en cabeza, morir en combate, era sublime. Entonces, meternos en el pellejo de esta gente es casi imposible. Bueno, es imposible, es imposible. Bueno, el caso es que hablan de que unos 500 caballeros cristianos atacaron el puerto, que está defendido, habla las crónicas, por unos 2.000 jinetes árabes, esperando el desgaste del ejército cristiano en la toma del puerto. Lo que ponen son, digamos, pequeñas chinchetas en el camino al ejército cristiano, el califa, para que cuando llegaran al doto de Espiraperros llegaran lo más desgastados posible. Entonces, se toma el puerto de Muradal y se toma un castillo que damos que hay que quitar el puerto. Una vez que se pasa el puerto de lo que es Sierra Morena, el puerto de Sierra Morena, que es en el Muradal, se llega a un poquito más abajo, a unos 300, 400, 500 metros, hay un castillo. Un castillo que domina todo lo que es ya la parte sur de Sierra Morena, y ya se ve la parte de lo que es la frontera. Ahora estamos hablando de la frontera de Ciudad Real con Jaén. Es decir, una vez que se pasa el Muradal, se pasa de Sierra Morena, se ve ya la provincia de lo que hoy es Jaén. Bien, pues entonces esto ocurre, se llega a este castillo de Castro Ferral, que era una fortaleza que era de frontera, de custodia de aquellos pasos, que los árabes igual, digamos, la abandonan, no la defienden porque el desarrollador, la fuerza cristiana en el momento que sube en el puerto. Entonces aquello ya se encuentra el ejército cristiano, que al día siguiente ya suben todos, tardan 2 días en subir el puerto, todas las tropas, imagínate lo que antes hablábamos, eran caminos estrechos, vamos a ver, con todo el pertrecho que llevaban, tardaba mucho en moverse. Llegan al puerto de Muradal y desde allí bajan a Castro Ferral, que está un poquito más abajo, y ya ven la expectativa de lo que va a ser el campo de batalla, y ven el ejército almohade en lo que es la localidad de Santa Elena. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Tenemos al ejército cristiano en la cima de Sierra Morena, a ver si la gente puede intentar, claro, yo lo tengo en la cabeza, lo veo muy claro, pero no quiero meter líos. El ejército cristiano en la cima de la Sierra Morena, mirando hacia el sur, digamos la frontera entre Ciudad Real y Jaén, mirando hacia Jaén, hacia el sur. Y después de esos riscos que hay enormes hacia el sur, justamente cuando empieza, digamos, la llanura, cuando acaba la zona montañosa, hay un arroyo enorme, un arroyo que se llama el Arroyo del Rey, que es un barranco enorme, que digamos que protege al ejército almohade. Es decir, el ejército almohade está esperando una zona de acceso, una zona para dar caña al ejército cristiano, que forzaran un paso complicado, que se arriesgaran, como pasó en Alarcos, como pasó en muchas situaciones, que forzaron, ya que estaban allí, digamos, fijaros la cuestión. Una vez el ejército cristiano en Sierra Morena tenía 2 opciones. Una, atacar, y otra, irse de allí. 2 opciones nada más. Sí. Y entonces, la opción de atacar por los caminos que les habían dejado, digamos, casi pasar por aquí, era un suicidio. Es decir, era una derrota casi segura. Y el retroceder, porque llegaron muy mermados de fuerza, muy mermados de víveres y con la merma sobre todo de la deserción de los ultramontanos, la opción de retroceder suponía otro desastre. ¿Por qué? Porque les iban a perseguir. Es decir, un ejército en retirada ya moralmente ya vaya tocado. Iban cansados, iban con poco víveres. Entonces, una persecución de un ejército almohade fresco, en zona amiga, en zona propia, contra un ejército, digamos, en retroceso, en zona enemiga o zona neutral, digámoslo así, el desastre iba a ser absoluto. Sí, no iban a llegar ni a Toledo, seguro. Carlos, no iban a llegar a Toledo. José Carlos, pero es que... Perdona, dime. Aquí aparece San Isidro, ¿no? Bueno, sí, eso hablamos ahora. Ahora lo hablamos. Pero fíjate, José Carlos, ese es otra vez un tema que hemos tratado en muchos podcasts, en muchos Histocasts, que es el territorio de la muerte, que es, si no vamos, malo. Y si seguimos, bueno, pues a lo mejor hay alguna posibilidad. Es decir, no había mucho donde elegir, entonces
era la muerte o la gloria, no hay más. Y ese terreno donde que menciona Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, y que lo hemos mencionado tropecientas veces, y que es cierto, que es que la gente cuando se ve entre la espada y la pared lucha mejor, y yo creo que eso tiene bastante que ver con lo que pasó después en la batalla. Sí, mira, eso que has dicho es la gran realidad y ocurre, como tú has dicho muy bien, en muchos momentos de la historia. Ahí me estaba hablando y se me ocurría, por ejemplo, el desastre anual. Quizás el ejército de Silvestre, el general Silvestre en anual, hubiera aguantado, cohesionado, y hubiera hecho una retirada más o menos ordenada. A lo mejor hubiera habido masacre, pero no hubieran muerto tantos miles de soldados como murieron en África. Es decir, cuando el ejército se pone en retirada, moralmente la organización se destroza y son carne de cañón, o sea, son carne de cañón. Pues aquí lo que se hace es llegan a Sierra Morena y dicen, ¿qué hacemos? Atacamos por zonas que son absolutamente imposibles, y yo digo, yo he estado allí, como mucha gente en el estado que escucha este podcast, si no es en estado yo se lo cuento, y una vez que uno llega a Castroferral, donde llega Alfonso VIII, y digamos ese sitio, digamos, para mí clave de la batalla, ¿no? Donde decir, ¿qué hago? Joder, ¿qué hago aquí con toda mi gente? Me avanzo por el paso de la Losa. Viene la nave de Tolosa, viene el nombre de una generación del paso de la Losa. La Losa era un paso que tampoco está muy identificado, pero se ve que era un paso que allí cerquita, llegando a lo que es Santa Elena. Ese paso de la Losa, que se llama la Losa, digamos, es el paso donde casi era obligado a pasar para presentar batalla a los almohades. Pero allí hablaban que con unos cientos de soldados masacrarían un ejército entero. O sea, era una zona muy complicada. O sea, el califa era moro, pero no era tonto, como siempre digo. Entonces estaba ahí esperando, venid para acá. Vais a llegar cansados, vais a llegar encima mermados con los ultramontanos, vais a llegar prácticamente sin fuerza, y aquí yo os voy a dar el golpe definitivo. Bueno, pues aquí se plantea la duda. ¿Qué hacemos? ¿Atacamos o retrocedemos? Pues entonces aquí cuando se produce, digamos, el milagro, digamos, como queramos llamar al asunto. Se habla que aparece por allí ahora explicaré por qué yo doy validez a esta versión, porque yo, digamos, al estar allí uno lo ve o se plantea ciertas cosas. Vamos a ver. Una vez que el ejército cristiano está posicionado encima, justo en lo que es en la cuerda, en la parte más alta de Sierra Morena, se aparece por allí, pues hablan con un pastor que conoce la zona, y le dice al rey o le dice a sus ayudantes que él conoce un camino que va a dar, digamos, a la zona, digamos, va a llegar a la zona donde están los almohades, digamos, muy cerquita de ellos, por un paso que él conoce que va a evitar el barranco ese famoso que decimos. Es decir, recordamos, Sierra Morena, hacia abajo, todos riscos, y justamente donde empieza ya la llanura hay un barranco, ya digo, de lo que es el arroyo del Rey, que impide el paso prácticamente. Es una zona muy difícil, muy fácil de defender. Pero este pastor que cuenta las crónicas, que se llama Martín Alaja, que muchos le han asociado con que era San Isidro Labrador, que ya luego las crónicas son muy bonitas, las leyendas que son lo que es la tradición oral, que como siempre digo, tampoco hay que dejarla de lado ni mucho menos, porque a veces solo queda tradición oral en alguna de las noticias que nos llegan de aquellos tiempos. Este pastor, Martín Alaja, que repito, muchos identifican con que era San Isidro Labrador, se aparece por allí y le dicen, yo conozco un camino entonces, ¿qué ocurre? El adalid del ejército castellano, como que es Diego López de Haro, importantísimo, que fue el que se quedó en Alarcos a cubrir la retirada del rey, o sea, es un personaje también espectacular. Don Diego López de Haro le acompaña un caballero aragonés, se llama García Romeu, sí. Los dos con unas pequeñas tropas, digamos, van en un pequeño destacamento, hacen caso al pastor y van a buscar, digamos, ese camino que él dice que es viable para entrar. Y efectivamente, ese camino existe. Es decir, un camino, digamos, que va a bajar digamos, por la cuerda de Sierra Morena, digamos, hacia el este, ¿vale? Hacia el este, va a dar, digamos, rodeando un gran rodeo, va a caer, digamos, a la llanura, casi donde están los almohades. Y entonces va a dar no a la llanura, sino a una zona que se llama Mesa del Rey, que es un monte elevado con mucha pendiente, pero que arriba es llano, o sea, se puede acampar. De hecho, uno va allí y lo ve y lo identifica. Es una maravilla ver aquello, porque uno se da cuenta. De hecho, en la excursión que subimos a la Mesa del Rey, de ahí vimos el campo de batalla. Es una maravilla de excursión que hicimos con el grupo Pascual Viva. Hemos estado ahí varias veces y la verdad que vale la pena recordar aquellos lugares. Bueno, el caso que, claro, además al pisarlo y al verlo, uno ya constata lo que está leyendo en la crónica, es decir, es que es así, pero es que lo que cuentan aquí es cierto, ¿no? Entonces, y luego, sobre todo, ya lo digo, cuando uno está allí y lo ve, dice, ¿cómo es posible que esos tíos no te paran el hueco? Es imposible, o sea, ese camino no era conocido, o si era conocido, no daban crédito a que pudieran pasar por ahí un ejército entero y desembocar en esa llanura enorme, esa llanura elevada, que va a dar protección a los cristianos. De hecho, ya os digo que el día 14 de julio, la batalla es el 16,
el día 14 de julio los cruzados abandonan el castillo del Ferral, que antes hablábamos, y el puerto del Muradal, y se dirigen por ese camino semisecreto a intentar ganar, de hecho parece que aprovechan la noche para salir, intentar ganar esa famosa mesa. Esa mesa del rey, mesa por lo llano. Cuando hablemos de la mesa del rey, es el nombre que tiene actualmente, es la mesa del rey, y su nombre, digo, por la llanura. Hoy día no tiene nada que ver en cuanto a los árboles que hay allí plantados, todo como fue en su día, pero eso ya lo comentaremos ahora. Todo está repoblado, pertenece al Parque Natural de Peñaperros, y aquello se repobló en su día hace muchos años con pinos. Entonces es más difícil hacerse la idea de cómo fue, pero uno sí quita los pinos y ve perfectamente cómo era aquello. Total, que bueno, los cristianos cruzan, digamos, por la cuerda. Hay varias teorías. Es decir, si yo soy los almohades, estoy al otro lado de Sierra Morena y veo perfectamente la sierra. Uno lo ve allí y ve perfectamente los caminos porque se ve. Y además 20.000 tíos no se mueven sin meter ruido, sin meter bulla. Parece ser que se movieron digamos, por la vertiente, digamos, norte, por la otra parte retrocedieron un poquito, y entonces, para no ser vistos, siguieron un camino, no sabemos cuál, para no ser vistos, y entonces alcanzar ese famoso camino que bajaba al otro lado de Sierra Morena. Pero esto es un tema ya un poco accesorio. Es decir, que los cristianos, apoyados por ese conocimiento, no sé si casual o dado por este supuesto pastor, digamos, van hacia el este, digamos, recorren Sierra Morena por la parte de arriba, ¿vale? Y bajan Sierra Morena por un camino que es desconocido. Y se plantan en la Mesa del Rey. Es decir, en el momento que llegan a la Mesa del Rey, llegan el día 15 de julio, ¿vale? El día 15 ya empiezan a establecer el campamento en la Mesa del Rey y ciertas defensas, digamos, la vanguardia cristiana, y automáticamente, fijaros lo que es, los musulmanes les atacan, pero de una manera vigorosa. Es decir, ya eres un desgaste. Es decir, Dios mío, ¿qué narices hacen estos tíos aquí? De hecho, cree que se han retirado. O sea, cuando los cristianos, digamos, abandonan la zona alta de Sierra Morena desaparecen de donde estaban y dicen, pues se van, huyen o retroceden. No. De pronto solo se encuentran a una masa enorme, digamos que casi a su lado, a un lado suyo, es decir, sobre la mesa del rey. La sorpresa es tremenda. Y encima en una posición defensiva, ventajosa. O sea, defensiva, que toda la posición que ellos tenían ventajosa, que esperaban tener, la habían perdido, y no solamente eso, sino que ahora eran los cristianos los que tenían la posición ventajosa. Bueno, tenían posición ventajosa en cuanto a que no les podían echar allí, porque ya digo, si uno ve aquello dice, es imposible, unas pendientes tremendas. Además, pero bueno, mientras se sentaban en esa famosa Mesa del Rey, en fin, tenían posibilidad de, mientras llegaban los primeros soldados, intentar echarla de allí y tomarla. No lo consiguen. De hecho, hay una pequeña batalla por echar desde esa altura. No se consigue porque, ya digo, viendo el sitio es prácticamente imposible. Y bueno, el caso es que se consolida la Mesa del Rey, consolidan la zona, y el resto del ejército cristiano durante el día 15 ya están llegando prácticamente el gran grueso del ejército cruzado, ya está en la Mesa del Rey. Y aquí en la Mesa del Rey es donde te sale otro dato muy importante. Es decir, si uno ve la Mesa del Rey y mide la superficie, no recuerdo ahora mismo las hectáreas que puede tener, en la Mesa del Rey, ha habido cálculos sobre las tiendas o los soldados, y entonces se calcula que el ejército cruzado no puede tener más de 20.000 hombres, porque no caben más allá arriba, es decir, no caben más. Es decir, vamos a suponer que viniera uno más de vanguardia que seguiría bajando por la sierra y llegar allí el día de la batalla. Voy a sacar mi lado de geógrafo. A lo mejor se erosionó la Mesa del Rey y tal. Bueno, vale, cabían 30.000 hombres, pero no mucho, o sea, no muchos más, o sea... Eso es. Goyo, hace 800 años, no 8.000 ni 800.000. Sí, para erosionar una superficie hasta ese punto. Sí, o sea, si son tierras sedimentarias, créeme que se erosiona bastante rápido, y sobre todo, como ha mencionado antes José Carlos, si no tenía cobertura arbórea, vamos, que si se erosiona, vamos, ya te lo digo. La erosión, como quien dice, ¿no? Los romanos conocieron el mar en Sevilla. Pues, ¿ves? Mira, ese es un ejemplo, exactamente. Bueno, sea como fuere, no podía llegar a más de 30.000. Bueno, ¿y cómo esa noche la pasa? Porque esto ya, o sea, eso es el 15. Eso es el 15. El 15 de julio hay un intento. O sea, la noche del 15, hay un intento de desalojo de la Mesa del Rey por los musulmanes. De hecho, eso está en las crónicas escrito, y entonces se defienden como pueden los cristianos, intentando que aquello se consolide, ¿no? Consolidan aquella posición defensiva importante, pero las pillan absolutamente por sorpresa. De hecho, ya digo, es que no se entiende como un ejército de esa experiencia tiene ese fallo. Tiene ese fallo porque no conocen ese paso, ni se lo esperan.
Bien, pues ya estamos en la mesa del rey. Fijaros la historia de la vuelta que es, ¿no? Lo que son las circunstancias, ¿no? Lo que puede cambiar la batalla, lo que puede cambiar el curso casi de un país, ¿no? A saber lo que hubiera pasado si ese pastor o si no existe o no lo encontró en cuenta, no sabemos lo que hubiera pasado. Bueno, el caso es que, pues estamos ya estamos el día 15 de julio. Entonces, claro, el Miramamolín, este famoso, conocido como Miramamolín, el califa al-Nasir, lo que hace es automáticamente, estaríamos en Santa Elena mirando hacia Peñaperro, pues gira su ejército para porque se les han plantado, digamos, a su flanco izquierdo, digamos, de una manera, ¿no? Eso más si la gente ha visto la batalla lo entenderá perfectamente. En cuanto uno vea un plano de la batalla que hay en internet o en cualquier libro lo va a ver claramente. El ejército que está mirando hacia Despeñaperros, custodiando ese arroyo del rey, ese barranco que iban a proteger, se encuentra con que a su margen, a su flanco izquierdo aparece el ejército cristiano en esa posición defensiva. Entonces tienen que girar a la izquierda, digamos, la línea almohade, gira hacia la izquierda para presentar batalla a los cristianos. Pero ¿qué hace? Automáticamente presentan batalla. Desde el mismo día 15, domingo, les presentan batalla. Es decir, vamos a aprovechar que ya están aquí, llegan cansados, porque evidentemente el paso de Despeñaperros, un ejército de este, vamos a ponernos ahora mismo con esa cantidad de mulos, con esa cantidad de viandas, con esa cantidad de agua, con las armas, con los pertrechos, los caballeros, los caballos. Hay que imaginarse por el camino que va, precisamente ese camino secreto o desconocido, evidentemente no era una autopista de peaje, ni mucho menos. Era un caminito que iban de uno en algunos tramos. Y de hecho, yo no he llegado, quiero ir a una excursión por allí, pisarlo, quiero verlo y patearlo, pero lo he visto un poco en planos y lo he visto de las proximidades y aquello puede ser un sendero. Es decir, que tuvo que ser peligroso y fue una maniobra arriesgada y una maniobra que salió bien de casualidad. El caso es que giran el ejército para plantar batalla ante ese ejército que va a llegar deteriorado, cansado a la mesa del rey. Y quieren presentar batalla pronto para intentar aprovechar ese momento de cansancio y de poca preparación. Uh-huh. Lo que hace el Alfonso VIII en este momento es no presentar batalla. Dice, no, lo siento, tú puedes presentar, deja ahí tus tropas formadas, que yo... ¿Por qué? Vamos a ver, aquí ya empieza un poco el concepto de la batalla, eso que hablábamos antes, ¿no? Se supone que cuando un ejército le presenta batalla y forma a sus soldados para presentar batalla, el otro casi por honor, por lo que sea, tiene que acudir a la batalla, no rehusarla. Lo que pasa es que aquí ya no... Alfonso VIII no cae ya en esto, vamos a ver. Se encuentra en tierra no hostil, muy hostil, está muy al sur de sus posiciones. Y cuando hablamos de sus posiciones estamos hablando del siglo XIII, principio del siglo XIII. O sea que entre Toledo, que era su posición, o vamos a decir que fuera Calatrava o Salvatierra, que voy a dejar un pertrecho allí, por si acaso la retirada, imaginemos, pero su base de operaciones, digamos, a la hora de una retirada estaba en Toledo. Estamos hablando de un montón de kilómetros hacia el norte, que entonces era inimaginable, o sea, estaba en una situación, en una encrucijada, es decir, no podía hacer otra cosa. Entonces, lo que hacemos nosotros es decir, no, voy a descansar mis tropas, voy a pasar la noche del día 15 en la mesa del rey, entonces las crónicas son espectaculares, como los cristianos, las órdenes militares, los frailes, los curas, cómo se reza, cómo se canta. Hay que pensar lo que es el ambiente de ese previo a la batalla, cómo los cristianos con sus oraciones en la mesa del rey, hay quien grita más, los musulmanes con sus tambores, con sus cánticos, con sus rezos. Sí. La noche del 15 al 16, eso tuvo que ser, a ver, el pelo de punta, eso tuvo que ser la bomba. O sea, el preparativo de una batalla de este calibre, donde se habían citado en el campo de batalla los dos ejércitos, donde se estaban esperando y donde se iba a dilucidar al día siguiente la batalla, probablemente el devenir, probablemente si no la reconquista sí que hubiera cambiado mucho todo lo que conocemos de historia de España, seguramente. Eso hay que recordarlo, eso tenemos que conocerlo y tenemos que darle la importancia que tiene, lo que antes comentaba. Decimos, estamos hablando de un momento crítico en nuestra historia, en el que los nuestros, y hablo de los nuestros abiertamente, nuestros castellanos, nuestros aragoneses, nuestros navarros, bueno, hay que hablar, no hemos comentado antes, que el rey navarro se une. El rey navarro es convencido, más o menos el papa y tal, el rey navarro acude con 200 caballeros a la batalla, el propio rey. Es decir, Navarra y Castilla están muy, muy enfrentados en aquellos momentos y el rey navarro aparece, si no por sorpresa, casi dicen que a la altura de Salvatierra o cuando están atacando Salvatierra, cuando están dilucidando si atacan o no Salvatierra, los cristianos, aparece, digamos, el rey navarro con 200 caballeros. Digamos que cosa más bonita, el rey. Vamos a ver, el rey con 200 caballeros. Es que sí, es impresionante. Bueno, yo dime. No, el rey con 200 caballeros. O sea, imaginaos, sí. Bueno, ¿qué pasa? Es como esa escena de William Wallace. ¿Qué os creíais? ¿Que os ibais a divertir sin nosotros o algo así, no? Pero correcto, el propio rey, con sus caballeros ahí. O sea, que no llevaba mucha tropa, llevaba 200 caballeros, no llevaba más. O sea, 200 caballeros. El tío sí. Ahí casi a pecho descubierto. Aquí estoy. Sí, con vosotros. Entonces, bueno, pues llega, ya digo, ya se les unió anteriormente, digamos, habla que se les unió en Salvatierra. No está muy claro si es en Calatrava o en Salvatierra,
pero llegó con ellos, entonces ya ha llegado el rey Navarro Sancho VII, ya ha llegado con los 3 reyes, o sea, ya forma parte de los 3 reyes, ¿no? Entonces ahí tenemos al ejército, ya os digo, la noche del 15 al 16, que va a ser la noche del domingo al lunes que viene, es decir, pues para que la gente lo va a escuchar ya el lunes, pero bueno, que estamos hablando un poquito entre nosotros, va a ser lo que va a ser la noche del domingo al lunes que viene, ¿no? Entre el 15 y el 16. Bueno, pues entonces, ya digo, el ambiente, hablan en la crónica de que era impresionante, o sea, digo, es una noche que la gente, pues ya digo, viviría, o sea, dormiría en la intemperie, y me imagino que beberían lo que pudieran, comerían lo que pudieran, porque hay que imaginar que ese ejército lleva muy mal de pertrechos, muy mal de pertrechos. Bueno, el caso es que tanto los navarros, los aragoneses, los castellanos, los ultramontanos que había, los portugueses y leoneses voluntarios, hay mucha gente de 1000 sitios que acudirían a aquella batalla. Claro, evidentemente las crónicas no dan detalles, por desgracia, ¿no? Pero podemos imaginarnos un montón de procedencias, ¿no? de los soldados, ¿no? Pues allí estaban preparándose para lo que el día siguiente era, por delante el día de su muerte, ¿no? Pues hay que ponerse un poco en el pellejo de esta gente. El caso es que, bueno, pues se va a plantear la batalla. Ya la batalla, antes que comentamos, ya el día 16 forman otra vez los almohades en su zona defensiva. Es una zona absolutamente ventajosa para la defensa, es decir, el cerro Eriva estando allí se ve perfectamente, es un cerro con una pendiente enorme. Ya digo, una vez si uno va allí tiene que quitar los árboles para hacerse idea de lo que era aquello en aquella época, todo lo repoblado, pero perfectamente se puede ver. Entonces el ejército almohade forma las faldas, digamos, del cerro famoso de los Olivares, donde el califa cuenta en la crónica que monta una tienda roja, famosa tienda roja, que es donde, digamos, su tienda de mando, que le hace rodear un palenque, hace una estructura de madera con troncos, con puntiagudos, etcétera, tal, para protegerla, y hace atar, a costumbre, digamos, a su guardia personal, una guardia negra que tenía, le hace encadenarse los pies para que no puedan huir y mueran defendiendo la posición en caso de ser necesaria, ¿no? Es un poquito ya parte también de la leyenda. Esa leyenda que es la de las cadenas de Navarra, ¿verdad? Sí, bueno, hablan de que sí. Después que son las cadenas que se supone que rompió el rey de Navarra en su ataque y que luego incorporó el escudo. Sí, pero eso sobre eso hay mucha leyenda. Sí, bueno, sí, por eso reyes navarros anteriores ya tenían esas cadenas. Por eso he añadido la palabra leyenda. Pero yo lo que tenía entendido no es que el rey o el visir o el califa o el tal les obligara a encadenarse, sino que estos tipos eran tan fanáticos que se encadenaban, enterraban ellos ellos mismos las cadenas para demostrar que no pensaban huir, o sea, que iban con un Corán en la mano y la cimitarra en la otra, o sea, que iban ahí a sangre y fuego. Yo lo que he llegado a oír es que incluso enterraban los pies, lo cual me parece absolutamente absurdo. Eso es absurdo porque nadie puede combatir en esas circunstancias. Efectivamente, es condenarte a una muerte segura, si no puedes moverte, ni cintar, ni hacer nada. Una cosa es que no vayas a huir y otra cosa es que te quedes sin movilidad. Claro. Bueno, voy a hablar un poco vosotros, que yo llevo aquí a contar cosas. Venga. Además, yo realmente, de verdad, la batalla, si queréis hablar de la batalla, habéis leído algo, hablad sobre el tema. Yo realmente la batalla me es importante. Es decir, una vez que forman los cristianos, hay que decir, yo voy a dar un poco los parámetros de la batalla. Es decir, una vez que han formado los cristianos, bajan de la mesa del rey y forman los ejércitos. Es decir, forman el flanco, llega el flanco derecho, está el rey de Navarra, Sancho VII, que con esos 200 caballeros enseguida se le da para que ese flanco sea protegido por el rey, o sea, tenga más fuerza, porque 200 caballeros evidentemente son pocos, más un peón que llevaría, es reforzado con muchas milicias castellanas, ¿vale? Entonces, milicias de concejos, de ciudades, ¿no? Es reforzado para que ese flanco coja José cuerpo. Carlos, ¿puede decir alguna? Son milicias, para que todo el mundo se haga la idea, son de San Esteban de Gormaz, de Medinaceli, o sea, son todos de los pueblos castellanos prácticamente, o sea, pero muy conocidos, de Almazán, o sea Soria, así, todos los que se estuvieron partiendo la cara durante tantos siglos, ahí mandaban las milicias a esa batalla, o sea, que son pueblos que los ven ahora, la gente, los antepasados de sus pueblos. Sí, era así, eran concejos, esos concejos de Castilla que hablábamos en el programa anterior, ¿no? Que eran concejos de hombres semilibres, ¿no? O sea, pues eran los que acudían a la batalla con sus alcaldes, con sus frailes, con
O sea, es que es un ejército también heterogéneo, es decir, heterogéneo pero con una idea muy clara común de lo que estamos hablando, ¿no? Y a la izquierda, ¿a quién teníamos? A la izquierda, en el flanco izquierdo, ¿quién? El flanco derecho estaba el rey de Navarra, que se fue reforzado con milicias castellanas. En el centro, digamos, antes estaba el grueso ejército castellano con las órdenes militares, importantísimas las órdenes militares, aunque es en el centro donde la batalla va a ser más cruenta y más dura. Cuando hablamos de las órdenes militares estamos hablando de los... comparar las órdenes militares con un marine es una estupidez, pero no sé cómo decir, es las tropas de élite absolutas, es decir, frailes que vivían para la guerra. Es decir, yo digo que hablaremos de las órdenes militares, pero hay que hablar que las órdenes militares que nacen, digamos, en Jerusalén, a raíz de proteger a los peregrinos que iban a Jerusalén, etcétera, es una historia larga. Esas órdenes militares se van creciendo en Europa como tropas de combate, ¿no? Y en España, aparte de las órdenes del Temple, el hospital que había en la nave de Tolosa, había órdenes propias castellanas, o sea, españolas, que han nacido aquí. Por ejemplo, la orden de Calatrava, una orden de monjes guerreros que nace a raíz de la reconquista de Calatrava mucho antes, ¿no? Y estas órdenes militares son gente que se dedica a eso, gente que se dedica a la religión y a la lucha. Es decir, son tropas de élite absolutas, es decir, gente que va a dejar la vida en el campo de batalla. Además, era un honor para ellos morir en el campo de batalla. De hecho, muchos maestres de la orden, cuando hablamos de un maestre de una orden de militar, un maestre de Calatrava, un maestre de Temple, estamos hablando de un semirrey, ojo, estamos hablando de un semirrey. Es decir, las órdenes militares, ¿qué poderes no tenían y tendrían en el futuro? Que fueron los reyes católicos los que les cortaron un poquito las alas y empezaron a mandar por encima de ellos, pero eran reyes. ¿Por qué? Porque como hemos hablado muchas veces, cuando se iba reconquistando el terreno, y ya esta parte de la reconquista, las órdenes militares tienen mucha importancia en el tema, digamos, esos maestres se hacen reyes de la zona, eran zonas de frontera, zonas a proteger, y allí el rey no quería casi ni saber nada, con que estuvieran las órdenes militares a él le valía, es decir, y les dejaba hacer. Entonces se convirtieron en señoríos enormes. De hecho, si alguien va por la zona de Ciudad Real, lo que es toda la comarca de Calatrava, todos los pueblos son Calatrava, es decir, pero todo viene de los señoríos de Calatrava, de la orden militar de Calatrava. Villafranca de los Caballeros. La orden de Calatrava. Sí. Perdón, dime. No, Villafranca de los Caballeros, por ejemplo, por algo lleva ese nombre, sí, lleva claro. Otro, ¿cómo se llama? San Clemente era de otra orden, o sea, toda esa zona es que, como tú dices, todo eso está lleno eran poblaciones dominadas por las distintas órdenes militares, como tú dices, perfectamente. Sí. Es que hay que tener en cuenta que era lógico que acabaran acaparando ese poder, porque es que lo tenían todo. Tenían, por un lado, la fuerza de un ejército, porque no dejaban de ser un ejército. Por otro lado, eso implicaba pues que tenían una serie de recursos, o sea, estaban bien pertrechados. Y si además le sumas que tenían, digamos, todo el halo de divinidad de la fe cristiana, que en aquellos momentos era algo muy importante, era un motor de la vida de toda, digamos, de todos los ciudadanos, era lógico que acabaran, o sea, es que lo tenían todo, eran prácticamente perfectos en ese aspecto, era lógico que acabaran acumulando poder. Y además eran los únicos que eran prácticamente los únicos que eran propiamente militares, porque el resto, pues si eran milicias, pues no eres militar, eres milicia, estás reclutado. No sé si me explico. Bueno, pues si os parece vamos a ir, que llevamos ya mucho tiempo hablando del tema, ya no sé cuánto tiempo llevamos en la grabación, para que es tan bonita, muy interesante que no vemos el momento de acabar, pero hay que ir cerrando porque se nos acaba el tiempo y tampoco cuestión de... Entonces la batalla en sí realmente, vamos a ver por qué vamos a tratar la batalla un poquito de una manera esquemática. Porque realmente las crónicas no nos cuentan, vamos a ver, eso que cuentan del ataque, del centro, tal, y el envolvimiento, vamos a ver, si es que realmente las crónicas no cuentan los sucesos propios de la batalla. Sí sabemos que el ejército almohade podía casi, si no duplicar, casi en número al cristiano. Eso sí se sabe. Si el ejército cristiano, vamos a dar una cifra aproximada. Yo me gusta decir 20.000 cristianos, 35.000 musulmanes, ¿vale? Es una cifra que me gusta quedarme con ella, pero después de todo lo que he visto y he estado allí, evidentemente, a una idea te puedes hacer lo que pudo pasar allí, pero vamos a dar esa cifra, entre 20.000 cristianos, 30.000 musulmanes, como pocos musulmanes, ¿vale? Entonces, bueno, pues le digo, el flanco derecho, Sancho VII de Navarra, con sus reforzados con milicias castellanas, en el centro, los castellanos con las zonas militares, digamos, al frente, en la zona central, y en el flanco izquierdo, la costanera izquierda, que se llama entonces la costanera, estaba Pedro II de Aragón con los aragoneses, también reforzado por algunos concejos castellanos. Bueno, pues la batalla se produce. Vamos a ver, ¿por qué la batalla, digamos, se sabe más o menos qué pudo ocurrir?
y porque las tácticas de la época eran siempre la misma, es decir, la caballería pesada cristiana era la que tenía la carga, el golpe de choque fuerte, ¿no? O sea, digamos que esos caballeros blindados, ¿no? Y las órdenes militares, una carga de esa gente debe ser como un martillazo, ¿no? Entonces, si ese martillazo el centro musulmán lo aguantaba, aprovechaban normalmente con su caballería mucho más ligera y sus arqueros, digamos, para desbordar por los flancos al ejército cristiano e intentar rodearle. Es un poquito, en grandes rasgos, las tácticas de la época de musulmanes y cristianos que se repetían, como pasó en el Marruecos, pasó una cosa parecida, y aquí podía pasar lo mismo. ¿Qué ocurre en las Navas? Pues que cuando uno ve, primero, el campo de batalla es un campo de batalla que los musulmanes lo esperaban, pero les cambió radicalmente cuando los cristianos aparecen por la mesa del rey. Entonces se ven obligados a combatir en un campo de batalla que no esperaban. ¿Y cómo es ese campo de batalla? Aunque su posición es ventajosa porque están en una ladera y los cristianos tuvieron que subir esa ladera para atacar, es una ladera que es fuerte, una pendiente fuerte, ojo, hay que verlo. ¿Qué ocurre? En los flancos del campo de batalla, a un lado está el famoso, antes hablamos del barranco ese del rey, el barranco que iba a proteger al ejército musulmán, está, digamos, ahora mismo en el flanco izquierdo cristiano, está en el flanco izquierdo del campo de batalla, ¿vale? Por lo cual, por ese barranco no puede haber envolvimientos ni ningún movimiento, es un barranco cortado. Por lo cual, ahí no hay posibilidad de sorpresa, es decir, es un campo de batalla acotado. Por la derecha, por el flanco derecho cristiano y el flanco izquierdo musulmán, hay una serie de montículos, de montes altos, que también impiden el subirlos, bordearlos para tácticas de modo de sorpresa. Con lo cual uno ve el campo de batalla y dice, es que no hay más narices. Es decir, tú delante de mí y yo delante de ti. Es decir, no hay muchas opciones, digamos, que el terreno dé para la sorpresa o para el envolvimiento. Con lo cual la batalla se plantea de la manera que las crónicas cuentan, que atacan los cristianos, sobre todo en un terreno bastante en cuesta contra ellos, y entonces hay un momento de la batalla en el que el desgaste es tremendo. La caballería pesada cristiana digamos, da un golpe fuerte contra el centro musulmán, que las primeras líneas parece que eran andalusíes o tropas de un poquito casi de carne de cañón, por decirlo de alguna manera, de desgaste, sí, ¿no? Más que nada. Entonces la batalla llega un momento, le digo, que no creo que hubiera muchas tácticas, porque el terreno es muy estrecho. Y repito, era una batalla forzada, una batalla en la que casi nadie esperaba que se produjera allí, sobre todo los musulmanes. Entonces es un choque frontal salvaje, es decir, aquello, no sé, hay que imaginárselo, sobre todo conociendo aquello. Y entonces lo que se produce cuenta las crónicas, se produce un avance cristiano momentáneo, un golpe momentáneo y una recuperación musulmana. Llega un momento en que parece ser que algunas banderas que hablan que son de la milicia de Madrid, que se confunde con la bandera que lleva Diego López de Haro, que era la Dalí, empiezan a retroceder. Mueren maestres de las órdenes militares. O sea, las órdenes militares tienen una gran cantidad. O sea, cuando hablamos de bajas de maestres y bajas fuertes de las órdenes militares, que era el centro de la tropa cristiana, estamos hablando de una auténtica escabechina. Es decir, la gente más granada, las tropas fuertes empiezan a caer, empiezan a ceder. Entonces, cuando repito, cuentan las crónicas que el arzobispo de Toledo habla con el rey Alfonso VIII y hay esa famosa conversación que dice: aquí morimos o aquí morimos usted y yo, o vos y yo, la famosa conversación que todo el mundo se puede rescatar de las crónicas, y deciden los tres reyes decir: señores, aquí morimos o ganamos la batalla. Entonces, sí, con las reservas de la reserva. Espera, José Carlos, no me resisto a que la gente se imagine a los tres reyes mirándose así, el uno al otro, así como diciendo: venga, los tres, o sea, en plan, o sea, son reyes, y de repente se ven en la situación de morir un rey, morir en el campo de batalla, pues eso, o sea, los tres reyes ahí, a tumba abierta, a una carta, y continúa, no te interrumpo. Sí, no interrumpes, además es bueno que lo que has dicho, porque es entender, estamos los reyes, es decir, los reyes en ese momento eran personajes cuasi divinos, es decir, el rey era un eslabón de Dios en la tierra, es decir, o sea, era un personaje que estaba idealizado y idolatrado, y todo lo que todo el mundo sabe, todo lo que tenemos es poco, es decir, y el rey estaba cargando contra los almohades y dejarse la vida, o sea, tanto Sancho VII como Alfonso VIII como Pedro II, como el arzobispo Jiménez de Rada, es decir, el arzobispo está dentro de la carga, es decir, vamos a ver, es que es muy difícil de imaginarlo, porque tenemos un concepto muy diferente, además, sobre todo, como no se nos ha enseñado esto en los colegios, ni a mí tampoco, esto no se ha dado nunca en la historia, ni tenemos películas, ni tenemos referencias, pues esto no lo cuenta nadie y dice: joder, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que los reyes? Pues sí, los reyes que sacaban, desempeñaban y cargaban.
y cargaban, y algunos hablan que iban, y de hecho la idea de que no es que esos corceles, esos caballos, no, muchos iban en borricos, iban sobre bulos, porque no había caballos. Vamos a ver, es que algunos, o sea, fijaros lo que es el contexto de esa barbaridad, ¿no? De que es una batalla medieval. Y bueno, pues por lo que ha dicho Goyo, más no interrumpir nada, porque has acotado muy mal donde yo quería llegar, es que es la carga de los tres reyes, es decir, la realeza, la divinidad, todo el poder de los reinos cristianos estaba allí en ese momento, en aquellos metros cuadrados. Es decir, si produciese una derrota, hubiera sido un auténtico desastre, porque hubieran pedido las cabezas visibles de cada reino. No sabemos qué hubiera podido ocurrir, pero aquella gente cargó y bueno, cuentan las crónicas, repito, que a raíz de aquella carga, digamos, el centro musulmán empiezan a retroceder, y aquello empieza a convertirse en una auténtica huida, ¿no? Lo que ocurre después, pues más o menos las crónicas también está reflejado. La persecución es terrible, os lo cuentan, o sea, evidentemente aprovechan el momento para debilitar al enemigo lo máximo posible. Hay que pensar que no era una guerra que en el momento se conquista una ciudad y tipo guerra moderna, ¿no? Había que intentar acabar con aquella fuerza, porque en el momento que la batalla termina y aquello se conquista, o sea, se gana la batalla y se conquistan unas plazas de la zona, el ejército cristiano va a retroceder otra vez hacia Toledo. Es decir, no dejan allí prácticamente, no dejan guarnición, pero han machacado al ejército almohade. Es decir, el hecho del imperio almohade cae poco después de la batalla de Tolosa. Es decir, es un momento culminante. ¿Por qué? Porque después de la batalla, yo digo, a lo mejor nos hemos referido poco a la batalla, pero lo que digo es que contar más cosas es inventarlas. Es decir, vamos, lo que hablan las crónicas y lo que podemos sacar en conclusión, ¿no? Entonces, le digo, es una pena no hablar más de la batalla, porque a lo mejor la gente esperaba más movimientos y tal. Si los arqueros, bueno, podríamos haber hablado del armamento, de los arcos, del tipo de flechas que utilizaban, pero bueno, es que no da tiempo porque hemos llegado un poquito ya justo de tiempo. De todas formas, no sé, o sea, los musulmanes no planteaban otro tipo de batalla, era intentar flanquearles, ahí no podían. Los arqueros musulmanes enseguida se vieron implicados en la batalla campal, porque el terreno era estrecho, con lo cual toda la ventaja que habían obtenido en otras batallas, pues, como el arco, claro, no pudieron emplearlo. Total, que enseguida con la carga de los tres reyes, pues se vieron sobrepasados y fue sálvese quien pueda. O sea, el propio Miramamolín, no sé qué destino corrió Miramamolín. Sí, Miramamolín me parece que montó su caballo y huyó de la zona y bueno. Sí, por lo visto la lucha en la tienda también fue encarnizada. O sea, se montó ahí la de Dios. Uh-huh. Y estuvo, pues como preguntaba Javier Beramendi si era en plan de eso de el juicio de Dios, pues por lo visto el rey de Navarra se las vio y se las deseó ahí en la tienda y un poco con esa idea en mente, ¿no? Aquí es donde se demuestra si es tu Dios el válido o el mío. Uh-huh. Un poco la idea esa de las cruzadas, de quien gana es el que tiene el Dios verdadero. Pues nos encontramos ya en la tienda del Miramamolín, la famosa tienda roja, de la que parece que uno de los restos que están en el monasterio de la Huelga de Burgos. Hay un resto de lo que es el estandarte árabe, o un resto de la tienda. No sabemos exactamente qué es un resto de la batalla, que se puede ver allí. Bueno, el caso es que el ejército cristiano llega hasta esa altura, que hay que verlo, aquello con lo que es el Cerro de los Olivares, hay que ver el Cerro de los Olivares. Es decir, es una pendiente tremenda. O sea, yo no sé cómo aquella gente agotada de viaje y agotada de batalla pudo llegar allí, cargar y liquidar a los restos de la resistencia musulmana. Bueno, el caso es que eso ocurre y bueno, y el rey de Navarra parece ser que es el que carga contra la tienda. Parece que hubo allí, no sé, Rodrigo, si sabes un poco sobre alguna vicisitud del rey en la tienda, ¿no? Que no fue tan fácil aquello, o algo, no, me comentabas antes. La cosa se puso bastante complicada. Por lo visto se agrupó un montón de gente hasta el punto de eso, que no podían casi caminar. La lucha fue muy, muy, muy encarnizada y bueno, pues eso fue un momento también, digamos, crítico de combate. Porque el rey navarro estaba allí con sus tropas, pero se las vio y se las deseó para hacerse con la victoria. Y era un momento, pues eso, como preguntaba Beramendi, de la justicia divina, ¿no? Es mi Dios contra el tuyo y el que gane, pues es el que es el Dios el verdadero, como se ha dicho siempre en todas las cruzadas. Uh-huh. Sí, la batalla, digamos, efectivamente llega como te has comentado tú antes, Goyo, es efectivamente esa caballería ligera árabe, esos arqueros que son de movilidad en el campo de batalla que estamos tratando no tienen gran capacidad. Es decir, es un campo de batalla estrecho, porque hay que verlo, es muy estrecho. Es decir, no sé qué imaginas un gran campo de batalla. Uh-huh. Y entonces uno se imagina viéndolo cómo pudo ser aquello. Digo, y fue un enfrentamiento muy, muy forzado, un choque de masas
que aquello, digo, tuvo que ser pero tela, porque no había posibilidad de escapatoria. Es decir, los cristianos que iban por detrás a la mesa del rey, tenían Sierra Morena, no podían huir. Por izquierda un barranco, por la derecha más montículos, y los árabes por detrás tenían una serie de cerros hasta Santa Elena que tampoco les permitía la huida. Es decir, era un encajonamiento tal que uno lo ve y dice, aquí caigo. Sí, no se dieron cuenta que ese terreno que al principio les parecía tan estupendo y que, claro, no podían los cristianos maniobrar, después se les volvió en contra a ellos. O sea, esto es así. Tanto se les volvió en contra que huyeron tan rápidamente que se dejaron, claro, huyó a uña de caballo, ¿no? El Miramamolín, y dejaron el tesoro que había en la tienda, que fue un tesoro enorme, parece ser, porque, claro, con todo ese tesoro pues iban pagando al ejército, lo mantenía contento. O sea, hay que pensar que los ejércitos se movían con ese tipo de cosas. Y es lo que se encontraron ahí en la tienda. Tienda que, por otra parte, pues eso que dicen de las cadenas de Navarra, que antes hemos mencionado, que bueno, que parece ser que ya hubo reyes de Navarra que tenían el escudo pues con las cadenas y todo eso. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Pues hombre, que fue todo cuesta abajo ya prácticamente. Hubo una hambruna después al año siguiente que impidió poder sacar provecho de todo, pero ya los musulmanes no se pudieron recuperar bien, los musulmanes peninsulares. Y como dice José Carlos, pues es que esto de aquí hasta el descubrimiento de América es que fue toda una carga, ¿no? La carga de los tres reyes se alargó hasta el descubrimiento de América. Yo siempre... habla, dime, habla. Que de todas maneras, lo que es la batalla de las Navas de Tolosa, yo creo que no solamente es importante para el tema de la reconquista, ¿no? Y que fuera un punto de inflexión a partir del cual pues ya los reinos cristianos fueran ganando cada vez más terreno, pues hasta acabar con la toma de Granada, ¿no? Sino que fue incluso un punto de inflexión para los propios almohades. O sea, una vez perdida la batalla de las Navas de Tolosa, empezó su decadencia hasta acabar, digamos, hasta desaparecer. O sea, fue también no solamente el principio no de la reconquista, sino pues eso, del éxito, de los éxitos cristianos, sino fue también el principio del fin de los almohades. Hombre, es que se portaron un poco también. Hay que ver que Miramamolín, por ejemplo, le cortó, por lo menos aquí en la península ibérica, pues si los almohades yo creo que perdieron todo el crédito, porque al cortarle la cabeza a un lugarteniente de los musulmanes peninsulares, o sea, un lugarteniente, una autoridad de los musulmanes peninsulares, pues digamos que eso fue pues afectó a la moral de los propios combatientes musulmanes de los que vivían allí, de andalusíes. Entonces yo creo que para los musulmanes andalusíes mucha culpa la tiene la actitud de los almohades, que yo creo que se pasaron de la raya, porque es que los que estaban allí eran ellos y no los almohades, ¿sabes? Entonces sí, no, por eso digo que independientemente de que aquí en la península pues siempre chocaran más o no terminaran de cuajar con la relación con la gente de Al-Ándalus y demás, que bueno, también hay que tener en cuenta pues lo que comentaba antes José Carlos, ¿no? Que los musulmanes, la gente que vivía en Al-Ándalus, muchos de ellos no tenían olvidado sus raíces romanas, por decirlo de alguna manera, y entonces en algunos aspectos eran musulmanes, pero era un islamismo, digamos, algo más moderado, más entre comillas abierto, que esta gente que eran tribus bereberes, era una dinastía bereber que eran bastante radicales. Entonces eso ya de por sí es un punto de fricción, pero es que en todos los demás territorios también fue, o sea, el hecho de perder aquí las Navas de Tolosa fue como decir, que estos no son intocables, que estos también son humanos, claro, y también sangran. Eso es. Bueno, pues vamos a despedirnos ya. Yo quiero despedir aquí a Rodrigo, a Jesús @Bucaner en Twitter, y a José Carlos Gracia de Grupo Pascual Vivas.
pascualvivas.es. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en istocast.com, en @istocast en Twitter, y a disfrutar de este 800 aniversario de las naves de Tolosa. Aunque sea un poco larga la grabación, que la partan en dos. Sí. Un saludo, amigos. Bueno, venga, vamos a despedirnos todos. Igualmente a todos, sí. Oye, y gracias por colaborar, que esto es muy importante. Sí, partidos en 2 quedaron los musulmanes. Venga. Chao. Venga, buenas noches. Hasta luego. Chao.